Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 19. La furia de la Armada. Kizaru entra en acción. Cuartel General de la Armada, oficina del almirante de flota. Nani. Al escuchar el informe de su subordinado, los ojos de Sengoku se abrieron en estado de shock. Alguien realmente se había atrevido a agredir públicamente a un dragón celestial. Esto fue tan catastrófico como la caída del cielo. En el pasado, incluso si un dragón celestial simplemente tropezaba y caía, el cuartel general de la Armada temblaba en respuesta. Pero ahora, uno había sido brutalmente golpeado hasta quedar en estado crítico. Lo que horrorizó aún más a Sengoku fue el informe posterior. El agresor no solo había herido gravemente al dragón celestial, sino que también le había colocado collares de esclavo y ahora los estaba exhibiendo por el archipiélago Sabaody. Locos. Completos locos. ¿De dónde salieron estos lunáticos? Sengoku casi gritó de furia. ¿Cómo se atreven a hacer algo así? Esto es un desafío directo a la autoridad de la Armada. No, a la autoridad del gobierno mundial. En su oficina en ese momento estaban el vicealmirante Garp, vestido con su uniforme estándar, y el almirante Kizaru, vestido con su característico traje de rayas amarillas. Al enterarse de la noticia, Garp se echó a reír. Pensar que alguien tendría las agallas para hacer algo tan descabellado. No puedo evitar admirar su audacia. El rostro arrugado de Kizaru se retorció en una exagerada sorpresa mientras tomaba aire. ¡Oh, qué terror! Sin embargo, su comportamiento sórdido y su tono deliberadamente lento y burlón hicieron imposible que los marines que informaban tomaran sus palabras en serio. Los dos marines que habían dado la noticia no pudieron evitar sudar ante la reacción de sus superiores. Aunque furioso, Sengoku era un hombre que había superado innumerables tormentas. Sabía que la ira por sí sola no resolvería nada, así que se recompuso rápidamente. Su expresión se tornó seria. Esto debe solucionarse de inmediato, antes de que la situación empeore. Necesitamos minimizar las consecuencias. Su mirada se dirigió a Garp, que bebía té tranquilamente. Garp, ocúpate tú. Garp le indicó que se marchara. No cuentes conmigo. Si me voy, quizás acabe dándoles un puñetazo a esos dragones celestiales. El ojo de Sengoku se crispó de irritación antes de volverse hacia Kizaru. Borsalino, tú. Kizaru suspiró, dejó su taza de té y se puso de pie. Entendido, me voy. Qué fastidio, creí que por fin tenía tiempo para relajarme, y ahora surge este lío. A decir verdad, Kizaru era más adecuado para esta misión que Garp. Como usuario de la fruta Glint Glint, podía transformar su cuerpo en luz, lo que le otorgaba una velocidad sin igual y le permitía llegar al archipiélago Sabaody en el menor tiempo posible. Por supuesto, no quería meterse en líos. Detestaba los problemas. Pero como almirante de la Marina, no tenía otra opción. Sengoku asintió solemnemente. Váyanse. Dense prisa. Y tengan cuidado. Quienquiera que se haya atrevido a atacar a los dragones celestiales y cometer un acto tan atroz probablemente no sea digno de ser subestimado. Después de una pausa, agregó. Haré que Sentomaru traiga a los pacifistas como respaldo. Entendido. Kizaru respondió perezosamente antes de que su cuerpo se disolviera en rayos de luz, desapareciendo del cuartel general de la Marina en un instante. Mientras tanto, el archipiélago Sabaody había caído en un caos sin precedentes. Para la mayoría de las personas, ver a los dragones celestiales siendo golpeados, atados y exhibidos como esclavos señalaba el principio del fin. ¡Corre! Los dragones celestiales se dirigen hacia nuestra calle. ¡Ay, no! El revestimiento de nuestro barco aún no está terminado. Esto es una locura. Un almirante de la Armada ya debe estar en camino. ¿Nos van a ejecutar junto con ellos? Maldita sea, date prisa con el revestimiento del barco. Si no escapamos ahora, estamos muertos. Ya fueran civiles, comerciantes, piratas o cazarrecompensas, todos estaban en pánico, tratando desesperadamente de huir del archipiélago Sabaody. A sus ojos, los dos locos que habían atacado a los dragones celestiales y los habían convertido en esclavos inevitablemente atraerían toda la ira de la Armada. Si no escapaban ahora, podrían ser masacrados como garantía, solo para preservar la dignidad de los dragones celestiales. Así, innumerables barcos zarpaban apresuradamente de todos los puertos, rumbo al mar abierto. Los que huyeron no pudieron evitar sentirse agraviados. Esto no tenía nada que ver con ellos. No habían pedido presenciar cómo azotaban y exhibían como esclavos a los dragones celestiales.
Y sin embargo, allí estaban, obligados a huir para salvar sus vidas. ¡Qué injusto desastre! Mientras el resto de la isla estaba en crisis, Lin Xuan y Uchiha Madara continuaron su tranquilo paseo con los dragones celestiales esclavizados a cuestas, charlando y riendo como si nada estuviera mal. En el camino, marines y cazarrecompensas oportunistas intentaron repetidamente atacarlos, con la esperanza de rescatar a la familia Rosuan. Pero sin excepción, Uchiha Madara los rechazó sin esfuerzo, dejándolos gravemente heridos e incapaces de siquiera frenar el avance del grupo. Lin Xuan encabezó la procesión con aire de despreocupación, con Madara a su lado y los 3 dragones celestiales con collar detrás. Mientras paseaban por la isla, Lin Xuan continuó cosechando puntos de reputación mientras esperaba la respuesta de la armada. En su mente, reflexionó. ¿A qué almirante enviarán? ¿A Aokiji? ¿A Akainu? ¿O Ikizaru? Muchas gracias por tomarte el tiempo para comentar, dejar una reseña, donar piedras de poder y apoyarme en Patreon. Realmente significa mucho. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 020. Doflamingo se asusta. Ding. Felicidades, anfitrión. Puntos de reputación más 99,999. Ding. Felicidades, anfitrión. Puntos de reputación más 99,999. Mientras Lin Xuan paseaba por las calles, su mente se llenó de los agradables timbres de las notificaciones del sistema. El caos reinante en todo el archipiélago Sabaody le había hecho ganar cientos de miles de puntos de reputación. Lin Xuan notó un patrón en el sistema. Los puntos de reputación solo le notificarían una vez que se acumularan a 9,999 o 99,999. Pero eso estaba bien, de todos modos demasiadas notificaciones habrían sido molestas. Por supuesto, si quisiera, Lin Xuan podría rastrear la fuente de cada punto de reputación y descubrir exactamente quién los había contribuido debido a las fuertes reacciones emocionales provocadas por sus acciones. Mientras Lin Xuan y Uchiha Madara paseaban tranquilamente a su perro, el dragón celestial esclavizado, y disfrutaban del paisaje y la animada atmósfera de la isla, de repente vio a una persona que huía en pánico, dejando caer algo en su prisa. Un vistazo reveló que eran unos cuantos periódicos. El interés de Lin Xuan se despertó y los recogió casualmente. Uchiha Madara, al ver esto, se quedó perplejo. ¿Por qué recoges trozos de papel? Lin Xuan sonrió. Solo estoy matando el tiempo. Leer las noticias no está mal. Apuesto a que lo que hicimos hoy saldrá pronto en los periódicos. Madara miró los periódicos pero rápidamente perdió el interés. Después de todo, para él, como persona de paso en este mundo, el hecho de que apareciera o no en los periódicos no significaba nada. Por supuesto, no se dio cuenta de que el verdadero propósito de Lin Xuan al leer los documentos era confirmar la línea de tiempo actual de este mundo. Mientras Lin Xuan revisaba las noticias, Madara notó que alguien los seguía en secreto. Disco, el gerente de la casa de subastas. Sin embargo, Madara no le prestó atención. Estaba seguro de que Lin Xuan también lo había notado, y como Lin Xuan no reaccionaba, él tampoco lo haría. Después de seguirlos por un tiempo, Disco se deslizó hacia un rincón apartado y sacó un Denden Mushi, caracol transpondedor, especial. Este Denden Mushi era su línea directa con el verdadero cerebro de la casa de subastas. En realidad, la casa de subastas era una empresa conjunta entre los dragones celestiales y otra parte. Nada menos que el mismísimo Don Quixote Doflamingo. Doflamingo era una figura que operaba tanto en el inframundo como en la superficie. Antiguo dragón celestial, tomó el control de una nación y se coronó rey. Sus conexiones con el gobierno mundial eran, en el mejor de los casos, turbias, y comandaba un vasto imperio criminal. Entre sus muchas empresas ilícitas, la casa de subastas humana, que atendía de dragones celestiales, nobles y ricos, era una de sus colaboraciones con los dragones celestiales. Los dragones celestiales valoraban la gran influencia de Doflamingo, que le permitía conseguir todo tipo de esclavos. Más allá de la casa de subastas, Doflamingo también dirigía otros negocios turbios a espaldas del gobierno mundial. El más significativo de estos fue su tráfico clandestino de armas. También albergó al científico rebelde Caesar Clown, quien producía frutas del diablo artificiales de tipo Zoan y mantenía estrechos vínculos con Kaido, uno de los 4 emperadores.
Sin embargo, incluso un hombre tan intocable y sin ley como Doflamingo quedó completamente atónito cuando escuchó que alguien en el archipiélago Sabaody no solo había golpeado a un dragón celestial, sino que también le había puesto un collar de esclavo y lo había exhibido como un perro. ¿Qué clase de lunático se atrevería a hacer algo así? Al principio, Doflamingo se negó a creerlo. Tras un momento de silencio, estalló en carcajadas. Ja ja ja. Disco, ¿se te ha subido a la cabeza la gestión de la casa de subastas? ¿Cómo te atreves a bromear conmigo así? Disco casi llora. Jefe, no bromeo. Todavía no me lo creo, pero es verdad. Probablemente los marines ya estén en camino. Tienes que hacer algo. Solo entonces Doflamingo comprendió la gravedad de la situación. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a bromear sobre algo así? Sería un suicidio. Entonces, ¿fue real? ¿Alguien había derrotado a un dragón celestial y ahora lo estaba exhibiendo como esclavo? ¿Quién demonios tuvo las agallas de hacer esto? ¿Querían arruinarlo? Después de maldecir mentalmente una docena de veces, Doflamingo de repente tuvo una idea y preguntó fríamente. Disco, ¿estás solo ahora mismo, no? Disco no entendió por qué preguntaba, pero respondió con sinceridad. Sí, jefe. Me escondí en un lugar apartado antes de llamarte. Doflamingo se relajó y dejó escapar una risa siniestra. Creyendo que su jefe había encontrado una solución, Disco preguntó rápidamente. Jefe, ¿qué debo hacer ahora? Doflamingo respondió. Lo que hagas no tiene nada que ver conmigo. ¿Desde cuándo somos cercanos? Disco se quedó paralizado, con el rostro pálido. Jefe. No puede hacer esto. No puede abandonarnos. Mientras escuchaba el Den Den Musi, Doflamingo rió con ganas. Ja ja ja. Disco, a partir de ahora, esa casa de subastas es tuya. No tiene nada que ver conmigo. Así que no me vuelvas a llamar. Jejeje, con esto, colgó. Disco intentó volver a marcar frenéticamente, pero la llamada no se realizó. Ruido sordo. Se desplomó en el suelo, completamente abatido, murmurando. Estamos acabados, estamos completamente acabados. ¿Quieres leer más? Visita mi Patreon para leer capítulos avanzados. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 021. ¿Por qué deberíamos limpiar el desastre de los dragones celestiales? Doflamingo. Ja, ja, ja. Nunca esperé que fuera tan cobarde y que abandonara a su peón con tanta decisión. Lin Xuan miró a Disco desde lejos, desplomado en el suelo con la mirada perdida y una peculiar sonrisa dibujada en las comisuras de los labios. Qué lástima. Aunque quieras evitarlo, estás destinado al fracaso. Resultó que Disco creía que su llamada era discreta, pero en realidad, tanto Lin Xuan como Uchiha Madara lo habían visto y oído todo. Su conversación no se les había escapado en lo más mínimo. Uchiha Madara, con su formidable fuerza, lo había captado todo con naturalidad, mientras que Lin Xuan, tras sucesivas mejoras físicas, poseía ahora una audición muy superior a la de la gente común. Por lo tanto, también había captado cada palabra. Y así, Doflamingo había atraído con bastante suerte la atención de Lin Xuan. A los ojos de Lin Xuan, todos los mejores luchadores de este mundo eran objetivos principales para que él acumulara puntos de reputación. Hacía apenas unos momentos, se preguntaba a dónde ir para seguir acumulando puntos de reputación tras completar el archipiélago Sabaody. Entonces, por pura casualidad, escuchó la llamada de Disco con Doflamingo. Naturalmente, comenzó a planear cómo cultivar el Jaxa celestial. Esto solo podría describirse como el destino, o quizás la pura desgracia de Doflamingo. Después de hojear los periódicos anteriormente, Lin Xuan había reconstruido casi por completo la línea de tiempo actual de este mundo. El cronograma no era tan avanzado como había pensado inicialmente. Los periódicos mencionaban que Arabasta ofrecía cuantiosas recompensas a quien resolviera la crisis de la sequía, lo que significaba que los piratas del sombrero de paja aún no habían llegado a Arabasta ni derrotado a Cocodrilo. Aunque no pudo precisar el cronograma exacto, esto fue suficiente para darle un marco aproximado para sus próximos pasos. En ese momento, una voz resonó repentinamente desde la distancia, llegando hasta Lin Xuan y los demás. Atención, todos los que están adentro. Están rodeados. Liberen al santo de Roswald y a su familia de inmediato, entreguen sus armas o serán aniquilados.
Al escuchar esto, Lin Xuan y Uchiha Madara miraron a su alrededor y vieron filas de marines en perfecta formación, con sus armas y cañones apuntando directamente hacia ellos, sus expresiones severas y asesinas. Uchiha Madara se giró hacia Lin Xuan y preguntó con calma. Estamos rodeados. ¿Cuál es tu plan? Lin Xuan sonrió levemente. Solo son unos insignificantes, no hay de qué preocuparse. Me da más curiosidad por qué los almirantes de la marina no han aparecido todavía. Me estoy impacientando. En realidad, no era solo él. Uchiha Madara también estaba cada vez más inquieto. Quería ver las supuestas habilidades de las frutas del diablo de este mundo cuanto antes. Esperar así era una pérdida de tiempo. Mientras tanto, entre los marines que los rodeaban, un oficial de barba negra miraba fijamente a Lin Xuan y Uchiha Madara. La vista de los dos hombres parados allí tranquilamente, sosteniendo cuerdas atadas alrededor de los cuellos de los tres dragones celestiales, como si estuvieran atando a tres perros, hizo que su corazón se acelerara con miedo y furia. Durante su mandato como oficial a cargo del archipiélago Sabaody, ocurrió un incidente similar. Incluso si la situación se resolvía sin contratiempos, no escaparía de la culpa e incluso podría ser degradado. Naturalmente, estaba furioso. Por supuesto, si las cosas empeoraran, la degradación podría ser la menor de sus preocupaciones. Ese pensamiento le hizo desear cargar hacia adelante y matar a Lin Xuan y Uchiha Madara en el acto. Pero el problema era que no tenía ninguna confianza en su capacidad para derrotarlos. Lo único que podía hacer era reprimir su ira. Apretando los dientes, le preguntó a un subordinado en voz baja. ¿Ya has identificado a estos dos? El marine negó con la cabeza. No, no encontramos ningún registro de ellos. Ni siquiera hay rastro de que hayan entrado en el archipiélago Sabaody. El teniente coronel de barba negra espetó. ¿Entonces aparecieron de la nada? El marine dudó antes de responder. La única posibilidad es que la casa de subastas los capturara como esclavos y los trajera directamente, sin pasar por ningún registro. Según la información que tenemos, el hombre llamado Uchiha Madara incluso fue incluido en una subasta en algún momento. Esta teoría se sostiene. El teniente coronel se quedó sin palabras. Entonces, al final, ¿los dragones celestiales fueron los que causaron este lío? Pero si los dragones celestiales cavaron su propia tumba, ¿por qué deberíamos ser nosotros quienes la limpiemos? Ese pensamiento empeoró aún más su humor. Respirando profundamente, se volvió hacia un oficial de comunicaciones y preguntó solemnemente. ¿Alguna respuesta del cuartel general de la Marina? El oficial respondió de inmediato. Sí, señor. El cuartel general ha enviado al almirante Kizaru para que se encargue personalmente de la situación. ¿Almirante Kizaru? Los ojos del teniente coronel se iluminaron y exhaló aliviado. Si ese hombre viene, debería llegar muy pronto. Sin embargo, en el momento en que las palabras salieron de su boca, su expresión cambió repentinamente. Porque vio a Uchiha Madara repentinamente dar un paso adelante, dirigiéndose directamente hacia ellos. Muchas gracias por tomarte el tiempo para comentar, dejar una reseña, donar piedras de poder y apoyarme en Patreon. Realmente significa mucho. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 022. Madara aturdido. Lin Xuan despierta el Sharingan. Cuando Uchiha Madara se acercó, los marines circundantes se tensaron inmediatamente, levantaron sus rifles y apuntaron hacia él. Un marine junto al teniente coronel Kurohige susurró rápidamente una advertencia. Teniente coronel, tenga cuidado. Este tipo es Uchiha Madara, quien atacó a los dragones celestiales. Se sospecha que es un misterioso consumidor de frutas del diablo con una fuerza aterradora. El teniente coronel Kurohige hizo un gesto de desdén con la mano y luego le gritó a Madara. ¿Estás aquí para rendirte? Libera a los tres nobles inmediatamente o las consecuencias serán nefastas. Madara se cruzó de brazos y sonrió con sorna. Si los libero, ¿nos dejarás ir? La pregunta dejó al teniente coronel Kurohige sin palabras. Era obvio. Dada la gravedad de las acciones de Lin Xuan y Madara, el gobierno mundial jamás les permitiría vivir, liberaran o no a los dragones celestiales. Al ver su silencio, Madara estalló en carcajadas. Si no nos perdonas, ¿por qué deberíamos dejarlos ir? Si vamos a morir de todos modos, arrastrarlos al infierno con nosotros parece un trato justo, ¿no? La expresión del teniente coronel Kurohige se oscureció. De haber sido posible, ya habría ordenado un ataque.
Pero sin una confianza absoluta en el éxito, no tuvo más remedio que reprimir su ira y ganar tiempo, esperando la llegada de un almirante de la marina. Finalmente, gruñó. ¿Acaso pensaste en tu familia y amigos cuando hiciste esto? Quizás no tengas miedo de morir, pero ¿no te preocupa que sufran las consecuencias? Antes de que Madara pudiera responder, Lin Xuan se echó a reír. Siento decepcionarte, pero no estamos preocupados, porque no tenemos familia ni amigos en este mundo. Teniente Coronel Kurohige. ... ¿Cómo carajo se supone que voy a responder a eso? En ese momento, la mirada de Lin Xuan recorrió a los aproximadamente 1000 marines que los rodeaban, y una idea lo asaltó. A juzgar por sus reacciones, estos marines probablemente no me habían visto antes. Debería poder cosechar otra oleada de puntos de reputación. Entonces, de repente añadió. Además, ¿de verdad crees que vale la pena salvar a estos 3 pedazos de basura de dragones celestiales? Los marines no tenían respuesta para eso. En verdad, lo que querían decir es: no se trata de si vale la pena salvarlos, sino de que tenemos que salvarlos. Lin Xuan se encogió de hombros. Bien, les quitaré el genjutsu por ahora. Veamos cómo reaccionan. Al escuchar esto, el teniente coronel Kurohige y los demás no reaccionaron mucho, pero Madara se sorprendió. Porque por el tono de Lin Xuan, parecía que no le estaba pidiendo a Madara que deshiciera el genjutsu, planeaba hacerlo él mismo. Pero ¿cómo fue eso posible? El genjutsu lanzado sobre los dragones celestiales era suyo, de Uchiha Madara. No era algo que cualquiera pudiera romper. ¿Lin Xuan tenía algún método para contrarrestar su genjutsu? Lleno de dudas, Madara fijó sus ojos intensamente en Lin Xuan. Lo que vio a continuación lo dejó completamente atónito. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué fue esto? Vio que las pupilas de Lin Xuan de repente se volvían de un rojo sangre, con 3 tomoe arremolinándose dentro de ellas. El Sharingan de los 3 tomoe. ¿Cómo es esto posible? Madara casi gritó en voz alta. Lin Xuan ni siquiera era de su mundo. ¿Cómo podría poseer el Sharingan? Y no cualquier Sharingan, sino los 3 tomoe. Por un momento, Madara incluso se preguntó si Lin Xuan era en realidad un compañero Uchiha, y si todo lo que había visto hasta ahora, este llamado otro mundo, era solo una ilusión. ¿Por qué Lin Xuan despertó de repente el Sharingan? Sencillo. Acababa de utilizar una tarjeta de copia universal. Y ya había anticipado la sorpresa de Madara. Con una leve sonrisa, transmitió su voz directamente a la mente de Madara. ¿Cuál es el problema? ¿No te lo dije ya? Mientras estés de acuerdo, puedo aprender cualquier cosa de ti sin que me lo enseñes. El ojo de Madara se crispó. Un Kekkei Genkai no es algo que cualquiera pueda aprender. Lin Xuan rió entre dientes. Claro que la gente común no puede aprenderlo. Pero ¿soy yo común? ¿Podría una persona común haberte invocado desde otro mundo con el Edo Tensei? Eso hizo callar a Madara, aunque su estimación de las habilidades de Lin Xuan aumentó aún más. Mientras Madara todavía se estaba recuperando del impacto del Sharingan de Lin Xuan ya había activado sus ojos recién copiados y comenzó a desentrañar el genjutsu en la familia Roswald. Como su Sharingan era una copia directa del de Madara, deshacer el genjutsu de Madara no suponía ningún esfuerzo. Pronto, el genjutsu se disipó y los Roswald recuperaron gradualmente la conciencia. En el momento en que se despertaron, los 3, Roswald Saint y sus 2 hijos, comenzaron a gritar. Carlos Saint fulminó con la mirada a los marines y gritó. Marines inútiles. Sálvanos ya. Si algo nos sucede, el gobierno mundial se asegurará de que ustedes, sus familias, sus aldeas, no, sus países enteros, paguen por ello. Al escuchar tales amenazas, el teniente coronel Kurohige y los 1000 marines presentes sintieron que les venía un dolor de cabeza. No podían comprender el razonamiento de los dragones celestiales. ¿Acaso no veían la situación en la que se encontraban? En ese momento, eran rehenes. Si los marines actuaban imprudentemente, podrían no solo no rescatarlos, sino incluso herirlos accidentalmente. Pero por muy frustrados que estuvieran, no se atrevieron a faltarles el más mínimo respeto a los dragones celestiales. Solo pudieron guardar silencio. Al mismo tiempo, Ding. Felicidades, anfitrión. Puntos de reputación más 9999. Al oír la notificación del sistema, Lin Xuan no pudo evitar sonreír. Había acertado. Otra oleada de puntos de reputación obtenida con éxito. Muchas gracias por tomarte el tiempo para comentar, dejar una reseña, donar piedras de poder y apoyarme en Patreon. Realmente significa mucho. Por favor, dona piedras de poder.
Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 1. Votar capítulo 23. Capítulo 023. La rosa del campo de batalla baila, barriendo la armada. Según la explicación del sistema, la cantidad de valor de reputación que cada persona podía aportar a Lin Xuan variaba, lo que estaba relacionado con su fuerza general. Estos marines eran muy superiores en todos los aspectos en comparación con la mayoría de la gente del archipiélago Sabaody, por lo que naturalmente contribuyeron más. Cada marine contribuyó con casi 10 puntos de reputación. Así, 1000 marines proporcionaron instantáneamente a Lin Xuan cerca de 10.000 puntos de reputación, lo que lo dejó bastante satisfecho. Al ver a los marines encogerse de miedo, Lin Xuan le comentó con indiferencia a Uchiha Madara. Madara, ¿ves esto? Estos marines dan su vida por esos tontos del dragón celestial, soportando todo tipo de insultos y amenazas irrazonables. Ja, es demasiado ridículo. Uchiha Madara asintió. Sí, a mí también me parece absurdo. Nunca pensé que pudiera existir algo tan ridículo. Al escuchar esto, el teniente comandante Kurohige y los demás se sintieron aún más frustrados y sofocados. Sin embargo, no se atrevieron a mostrar ni siquiera una pizca de insatisfacción frente a los dragones celestiales y solo pudieron reprimir sus emociones. Uchiha Madara miró burlonamente a los marines y dijo: si quieren que liberemos a estos dragones celestiales, no es imposible. El teniente comandante Kurohige se animó e inmediatamente preguntó con severidad: ¿cuáles son sus condiciones? ¿Condiciones? Los labios de Uchiha Madara se curvaron ligeramente. Sencillo. Solo derrótame. ¿Derrotarte? Kurohige frunció el ceño. ¿Estás pidiendo un duelo 1 contra 1? Mientras hablaba, se regocijaba en secreto. Si fuera una pelea 1 contra 1, ya sea que los marines ganaran o perdieran, al menos ganarían tiempo hasta que Kizaru llegara y la situación se resolvería naturalmente. Sin embargo, Uchiha Madara negó con la cabeza. No importa si quieren luchar 1 contra 1 o todos a la vez. Mientras puedan derrotarme, liberaremos a esa basura del dragón celestial. Kurohige y sus subordinados intercambiaron miradas y pronto apareció un interés genuino en sus rostros. Kurohige miró sutilmente a Lin Xuan y preguntó: ¿es esta también su intención? Lin Xuan estaba actualmente poniendo a los 3 esclavos dragón celestial nuevamente bajo su control genjutsu mientras experimentaba con sus habilidades Sharingan. Al oír la pregunta de Kurohige, hizo un gesto de desdén con la mano. No tengo objeciones. Pero si subestimas demasiado a Madara, el resultado podría ser bastante trágico. Sin embargo, Kurohige no quedó convencido. En su opinión, la fuerza de Uchiha Madara probablemente dependía de la capacidad de alguna fruta del diablo para intimidar a otros. Si fuera realmente poderoso, ya se habría hecho famoso en el extranjero. Y los marines aquí eran todos de élite. Se negaba a creer que no pudieran con Uchiha Madara. Al ver su alta moral, Lin Xuan negó con la cabeza y les lanzó una mirada compasiva. Pobres marines, ¿aún sueñan con derrotar a Madara? ¿No saben que el poder de este campo de batalla se ha alzado? Como se esperaba, las cosas se desarrollaron exactamente como Lin Xuan predijo. Primero, Kurohige envió a 3 de sus subordinados más fuertes para enfrentarse a Uchiha Madara. Estos 3 eran realmente formidables, uno de ellos, un teniente, podía incluso usar el haki de armamento. Desafortunadamente, su fuerza general seguía siendo insuficiente. En tan solo unos pocos movimientos, Uchiha Madara derrotó a los 3 sin esfuerzo. Entonces, apretando los dientes, Kurohige envió 7 marines más para unirse a los 3 anteriores, formando un equipo de 10 hombres para asediar a Uchiha Madara. Sin embargo, el resultado permaneció inalterado. Los 10 marines ni siquiera pudieron tocar la ropa de Uchiha Madara. Sin siquiera usar ninjutsu, los sometió a todos. En este punto, Kurohige finalmente reconoció la verdadera fuerza de Uchiha Madara y se puso nervioso. Ya no se atrevía a esperar la victoria, pero todavía planeaba enviar más hombres para ganar tiempo. Sin embargo, Uchiha Madara ya había perdido la paciencia. ¿De verdad no hay nadie capaz aquí? Todos, vengan a por mí. Al escuchar esto, incluso después de presenciar su poder, Kurohige y los demás no pudieron evitar estallar de ira. No nos menospreciéis. Bastardo, somos marines. A la carga. Dale una lección. Los marines rugieron mientras cientos de ellos se lanzaban hacia Uchiha Madara. Así, se desarrolló una escena clásica de los recuerdos de Lin Xuan del mundo de Naruto.
Con un resoplido frío, Uchiha Madara dio un paso hacia adelante, transformándose instantáneamente en un tigre entre ovejas mientras arrasaba las filas marinas. Dondequiera que su figura pasaba, los marines, ya sea que usaran esgrima, técnicas de Rokuseki o habilidades de frutas del diablo, eran todos arrastrados por su danza, arrojados a un lado uno tras otro. En cuestión de momentos, cientos de marines yacían tendidos en la calle, gimiendo de dolor. Sin embargo, Lin Xuan sintió que no era suficiente. De repente, se giró hacia los otros cientos de marines que bloqueaban el otro extremo de la calle y gritó: «Oigan, ¿por qué no lo intentan ustedes también? Quizás si se unen, puedan derrotarlo». Los marines le lanzaron una mirada que decía claramente: «¿Crees que somos estúpidos?». Claramente, todos estaban aterrorizados por la ferocidad de Uchiha Madara. ¿Quién se atrevería a atacar ahora? ¿Unirse al baile? Pero en ese mismo momento ¡zas! Un sonido agudo de algo cortando el aire provino de detrás de Lin Xuan. Un marine había estado al acecho en un callejón lateral, esperando el momento perfecto para atacar, y ahora aprovechó su oportunidad. Blandiendo una espada larga, apuntó directamente a la cabeza de Lin Xuan. Otros 3 marines en el callejón también entraron en acción, aunque su objetivo no era Lin Xuan. Estaban tratando de rescatar a la familia santa de Roswald. Al ver esto, los ojos de los otros marines se iluminaron con esperanza. Tenían que triunfar. Si pudieran matar a Lin Xuan y rescatar a los dragones celestiales, aún podrían redimirse. Uchiha Madara observó cómo atacaban a Lin Xuan, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Claramente quería ver qué tan fuerte era Lin Xuan. En cuanto al propio Lin Xuan, frente a la espada que lo cortaba, simplemente sonrió. En el siguiente instante, su figura parpadeó y desapareció de debajo de la espada del marine. ¿Qué? Los ojos del marine se abrieron en estado de shock. Entonces, escuchó la voz de Lin Xuan detrás de él. «Parece que no he luchado lo suficiente, haciéndote pensar que soy un blanco fácil». Lin Xuan ya se había teletransportado detrás de él. Muchas gracias por tomarte el tiempo para comentar, dejar una reseña, donar piedras de poder y apoyarme en Patreon. Realmente significa mucho. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 024. Almirante Kizaru. ¿En realidad un idiota? Auge. Antes de que el marine pudiera girarse para encarar a Lin Xuan, sintió un dolor agudo en la nuca. Al instante siguiente, su cuerpo salió volando y se estrelló con fuerza contra una pared al costado de la calle. Inmediatamente después, los 3 marines que habían intentado rescatar a los 3 dragones celestiales corrieron la misma suerte. Lin Xuan los pateó a todos. Los marines, que estaban a punto de vitorear, guardaron silencio al instante. El miedo se apoderó de sus rostros al ver a Lin Xuan avanzar velozmente, atacándolos. El siguiente momento gritos de agonía estallaron uno tras otro. Al igual que Madara Uchiha, Lin Xuan se abrió paso entre la multitud, echando a volar a cientos de marines uno a uno. Al observar esta escena, Uchiha Madara curvó ligeramente los labios y comentó: «Al menos no has deshonrado la reputación del Sharingan». Con su aguda vista, ¿cómo podría no darse cuenta de que el taijutsu actual de Lin Xuan y la capacidad de seguimiento visual dinámico de su dojutsu fueron copiados de sus propias técnicas? Además, a juzgar por los resultados, Lin Xuan los estaba utilizando con bastante eficacia. De hecho, tal como Madara había adivinado, este conjunto de taijutsu era lo que Lin Xuan acababa de aprender observando con su Sharingan. Esta fue precisamente la razón por la que Lin Xuan decidió replicar el Sharingan de Uchiha Madara primero. Primero, la carta de copia universal solo podía replicar una habilidad a la vez. Si tuviera que copiar todos los ninjutsu de Madara individualmente, ¿no le costaría una fortuna en puntos de reputación? Por lo tanto, la estrategia más rentable era copiar primero el Sharingan y luego usarlo para replicar ninjutsu, genjutsu y taijutsu. Solo las habilidades que no se podían copiar con el Sharingan requerían el uso de la carta de copia. Además, la sensación de replicar las habilidades de otros con solo mirar, sin gastar puntos de reputación, fue increíblemente satisfactoria para Lin Xuan. En ese momento, después de su breve entrenamiento, los efectos de los numerosos artículos de mejora que había consumido anteriormente se activaron aún más. Cuando logró noquear a todos los marines, su fuerza aumentó una vez más, alcanzando 30 veces su nivel original. ¿Qué significa eso?
Eso significaba que si originalmente Lin Xuan podía levantar solo unas pocas docenas de libras con una mano, ahora podía levantar más de 2000 libras. Y esta mejora no se limitaba solo a la fuerza. Su velocidad, sus reflejos y su capacidad de combate en general se habían disparado, haciéndolo 100 veces más fuerte que antes. Después de lidiar con los marines, Lin Xuan se sacudió las manos como si acabara de terminar una tarea trivial, luego regresó con los 3 dragones celestiales esclavizados. Tirando de las 3 correas de perro, Lin Xuan miró a los marines inconscientes esparcidos por el suelo y se sintió un poco aburrido. Se dio cuenta de que ya no podía ganar puntos de reputación de estas personas. En ese momento, de repente escuchó el sonido de disparos de cañón que venían desde la dirección del puerto, y sus ojos se iluminaron. Uchiha Madara también notó la conmoción y preguntó: ¿ha llegado la llamada élite del cuartel general de la Marina? Lin Xuan sonrió. Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Con eso, arrastraron a los 3 esclavos dragón celestial y caminaron hacia la fuente del fuego del cañón. Mientras caminaban, Uchiha Madara le preguntó a Lin Xuan. Algunos de ellos se vuelven negros durante el combate y su poder de ataque aumenta drásticamente. ¿Qué es eso? Lin Xuan respondió. Oh, ese es un poder único en este mundo llamado Haki de armamento. El teniente comandante Kurohige se puso de pie con dificultad y observó a Lin Xuan y Madara dirigirse al puerto. Resopló con frialdad. El almirante Kizaru se encargará de ti. No hizo ningún movimiento para detenerlos, en lugar de eso, dirigió a sus maltrechas tropas para que los siguieran de cerca, asegurándose de que no escaparan. Mientras tanto, en el puerto, un buque de guerra del cuartel general de la Marina se acercaba rápidamente. ¡Bum! 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 En cuanto llegó, el barco abrió fuego. Enormes balas de cañón se dirigieron hacia los barcos piratas que intentaban huir, haciéndolos pedazos. El buque de guerra superó todos los obstáculos y se acercó rápidamente a la isla. Zumbido. Desde la cubierta, un hombre de mediana edad con traje de rayas amarillas y capa de justicia saltó repentinamente al aire, aterrizando con gracia sobre una bala de cañón en pleno vuelo. Montado en el proyectil, se elevó directo a la orilla. Algunos piratas de vista aguda reconocieron inmediatamente al hombre arrugado y de aspecto algo sórdido y jadearon horrorizados. ¡Dios mío! Es Kizaru. El almirante Kizaru del cuartel general de la Marina está aquí en persona. Estamos perdidos. Estamos todos condenados. Los piratas gritaban como si el apocalipsis hubiera llegado. En realidad, Kizaru ni siquiera los miró. Después de aterrizar en la orilla, sacó elegantemente un Denden Mushi y marcó un número. Moshi Moshi, Sentomaru, soy Borsalino. Ya llegué. Responda, por favor. Kizaru le habló al caracol, pero después de una larga pausa, no hubo respuesta. Desconcertado, lo intentó de nuevo. Hola. Soy Borsalino. ¿Hay alguien ahí? Qué raro, está conectado. De repente, una voz furiosa surgió del otro lado. Borsalino. Otra vez cogiste el Denden Mushi equivocado. La voz no pertenecía a nadie menos que el almirante de flota Sengoku. El rostro de Kizaru se congeló de vergüenza. Nervioso, colgó rápidamente y sacó otro Denden Mushi de su bolsillo. En ese momento, notó que un grupo de piratas estaba cerca y que habían presenciado su error. Todos lo miraban atónitos. Sus expresiones de sorpresa parecían gritar. El legendario almirante Kizaru es en realidad un idiota que ni siquiera puede usar un Denden Mushi correctamente. Y a juzgar por el furioso rugido de Sengoku, no era la primera vez que ocurría. Muchas gracias por tomarte el tiempo para comentar, dejar una reseña, donar piedras de poder y apoyarme en Patreon. Realmente significa mucho. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 25. Capítulo 025. ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Para Kizaru no era la primera vez que confundía el Denden Mushi, caracol transceptor. Le ocurría con frecuencia. A otros les resultaba exasperante y se quedaban sin palabras, pero él nunca se lo tomó en serio ni se planteó cambiar. Con el tiempo, quienes lo rodeaban no tuvieron más remedio que acostumbrarse. Esta vez, después de encontrar finalmente el Denden Mushi correcto, logró contactar a Sentomaru, quien estaba coordinando la operación con él. Sentomaru dijo: Anciano, última actualización. Los 2 criminales acaban de enfrentarse a los marines locales en la isla. Todos los marines estacionados han sido abatidos. Su fuerza es un deber. No te relajes esta vez. Debemos rescatar a los dragones celestiales y capturar a estos 2 para entregarlos a juicio.
De lo contrario, el gobierno mundial no lo dejará pasar. Entendido, entendido. Qué pesado eres. Respondió Kizaru con impaciencia. Tú, al otro lado de la llamada, los labios de Sentomaru se crisparon, completamente sin palabras. Sin embargo, trabajar con un superior tan poco confiable no era algo nuevo para él y se había adaptado de alguna manera a ello. Además, a pesar de las muchas peculiaridades de Kizaru, todavía era confiable cuando se trataba de hacer las cosas. De lo contrario, no habría ascendido al rango de uno de los 3 almirantes de la Armada. En ese momento, aunque Kizaru se quejó de las molestias, sus acciones fueron todo menos descuidadas. Después de confirmar la ubicación de Lin Xuan y Uchiha Madara con Sentomaru, se movió instantáneamente, dirigiéndose directamente hacia ellos. Como usuario de la fruta destello, Pika Pika no Mi, su velocidad era aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, apareció a poca distancia de Lin Xuan y Madara. En el momento en que apareció unos 100 metros más adelante, Lin Xuan y Uchiha Madara se detuvieron en seco. Lin Xuan reconoció de inmediato a Kizaru y le sonrió a Madara, diciendo: parece que no necesitamos seguir caminando. El oponente que has estado esperando está aquí. A su lado, Madara observaba atentamente a Kizaru. Su rostro, marcado por las grietas de la reanimación del Edo Tensei, se iluminó al instante con un intenso espíritu de lucha. Cuando Kizaru vio a Lin Xuan y Madara, se sorprendió interiormente. No esperaba que los 2 criminales a los que le habían enviado a enfrentarse fueran tan jóvenes. Además, parecía que se dirigían hacia él con agilidad, casi como si hubieran estado esperando su llegada. Estos 2 definitivamente no deben subestimarse, concluyó Kizaru inmediatamente. Al mismo tiempo, los marines que habían estado siguiendo a Lin Xuan y Madara, incluido el teniente Kurohige y sus hombres, estallaron en emoción al ver a Kizaru. Es el almirante Borsalino. Gracias a Dios. Por fin está aquí. Esos 2 criminales están perdidos. Es el almirante más fuerte de la armada. Incluso el teniente Kurohige, normalmente sereno, no pudo evitar sentir una oleada de alivio y emoción al ver a Kizaru. A sus ojos, la llegada de Kizaru garantizó el rescate de los dragones celestiales y la rápida supresión de Lin Xuan y Madara, poniendo fin a este incidente de una vez por todas. Lin Xuan inicialmente pensó que Madara se lanzaría directamente a la batalla, pero para su sorpresa, Madara no lo hizo. Antes de hacer ningún movimiento, Madara se giró hacia él y le preguntó: ¿qué clase de poderes de fruta del diablo tiene este tipo? Lo sabes, ¿verdad? Lin Xuan miró a Madara antes de responder con rapidez. Por supuesto. Es un usuario de la fruta destello, también conocido como el almirante Kizaru del cuartel general de la Armada. Su habilidad se basa en la velocidad. Se dice que sus ataques son tan rápidos como la luz. Oh. En lugar de mostrar miedo, el espíritu de lucha de Madara ardía aún más. Kizaru, naturalmente, escuchó la presentación de Lin Xuan y comentó con una sonrisa burlancia: Tilde, pareces bastante familiar conmigo, jovencito. Honestamente, me pareces bastante divertido. ¿Pero por qué insistes en causar incidentes tan problemáticos? Lin Xuan sonrió. Acabamos de capturar 3 dragones celestiales, ¿y estás armando tanto alboroto? ¿Y si hacemos algo aún más grande después? ¿Te daría un susto de muerte? Al oír esto, Kizaru entrecerró los ojos y rió entre dientes. Tilde. Suenas bastante seguro. ¡Qué aterrador! Sin embargo, para sus adentros, reflexionó. ¿Este chico cree que capturar dragones celestiales es un asunto trivial? ¿Qué cosas más grandes podría hacer? ¿Declarar la guerra contra el gobierno mundial? Por supuesto, descartó el pensamiento como mera especulación. En este momento, su prioridad era rescatar a los dragones celestiales lo más rápido posible. Esa era su principal misión. Lo que no sabía es que su conjetura improvisada estaba alarmantemente cerca de la verdad. Lin Xuan de hecho estaba planeando algo que lo enfrentaría al gobierno mundial. Mientras tanto, Madara se impacientó e interrumpió. Ya basta de hablar. ¿Pelearemos o no? En el momento en que estas palabras salieron de su boca, los marines que idolatraban a Kizaru estallaron en indignación. Maldita sea, estos 2 son demasiado arrogantes. ¿Cómo se atreven a provocar así al almirante Borsalino? Están cavando su propia tumba. Ja. Están perdidos. El almirante hará que se arrepientan de esto. ¿Cosas más grandes? ¡Qué broma! ¿De verdad creen que pueden escapar de él? Ja ja ja. Sintiendo las fervientes expectativas de los marines, Kizaru suspiró y le dijo a Madara: bueno, parece que no tengo más opción que actuar.
Ten cuidado, jovencito, ¿alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, su cuerpo se transformó en un rayo de luz, disparándose directamente hacia Madara. Muchas gracias por tomarte el tiempo para comentar, dejar una reseña, donar piedras de poder y apoyarme en Patreon. Realmente significa mucho. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 26. Batalla feroz. Uchiha Madara contra el almirante Kizaru. Sharingan. En el momento en que Kizaru se movió, Lin Xuan inmediatamente activó su Sharingan, intentando rastrear los movimientos de Kizaru. Hizo esto porque Lin Xuan creía que la llamada velocidad de la luz de Kizaru no podía ser la velocidad real de la luz. De lo contrario, ¿quién en el mundo de One Piece podría enfrentarse a él? Por tanto, Lin Xuan quería probar si el Sharingan que había copiado de Uchiha Madara podía realmente seguir el ritmo de la velocidad de Kizaru. Al final resultó que el Sharingan de Lin Xuan logró capturar la trayectoria del movimiento de Kizaru. Claro, aunque no fuera la velocidad de la luz, la velocidad de Kizaru seguía siendo aterradoramente rápida. Incluso con el Sharingan, Lin Xuan apenas podía distinguir la figura de Kizaru. En cuanto a Uchiha Madara, si Lin Xuan podía ver los movimientos de Kizaru, Madara, naturalmente, tampoco tendría problemas. Es más, contraatacó al instante. Auge. Se produjo una explosión ensordecedora, como si dos montañas hubieran chocado violentamente. Los marines que estaban alrededor se sobresaltaron, pero ninguno de ellos pudo ver claramente lo que había sucedido. Sin embargo, en los ojos de Lin Xuan, vio claramente a Uchiha Madara lanzando una patada, chocando en el aire con el golpe de pierna tipo látigo de Kizaru, produciendo un sonido de colisión ensordecedor. Cuando ambos se separaron, los demás finalmente se dieron cuenta de lo que había sucedido y todos los marines quedaron completamente conmocionados. Dios mío. ¿Cómo es esto posible? Ese tipo realmente bloqueó la patada a la velocidad de la luz del almirante. Increíble. ¿Cómo lo hizo? Su fuerza es realmente monstruosa. El propio Kizaru también quedó sorprendido por los reflejos de Uchiha Madara. Además, había notado esos extraños ojos carmesí de Madara. ¿Qué ojos más raros tienes? Murmurando para sí mismo, la figura de Kizaru parpadeó mientras se retiraba, luego instantáneamente se lanzó hacia Uchiha Madara. Ven a por mí. Madara rugió y tomó la iniciativa, dando un paso adelante para enfrentarlo. En un instante, ambos se vieron envueltos en un feroz combate. Kizaru confió en su increíble velocidad, mientras que Madara utilizó su Sharingan para rastrear sus ataques y sus extraordinarios reflejos para contrarrestar con su propio Taijutsu. Ambos estaban todavía en la fase de prueba, y ninguno se esforzaba al máximo, lo que dio lugar a un intenso intercambio de opiniones. Sin embargo, debido a que sus movimientos eran tan rápidos, la mayoría de los espectadores no podían verlos en absoluto. Solo podían escuchar los sonidos agudos y explosivos de sus colisiones resonando en el aire. Sus ojos se dirigieron hacia la fuente de cada sonido, pero cuando miraron, Kizaru y Madara ya se habían movido a otra posición y chocaron nuevamente, haciendo imposible seguir el ritmo. Incluso los pocos marines con un fuerte haki de observación apenas podían vislumbrar imágenes residuales. Solo Lin Xuan, con su Sharingan activado, podía seguir la batalla con mayor claridad. En poco tiempo, Madara y Kizaru habían intercambiado más de 100 golpes. Estallido. Otra fuerte colisión los envió a ambos volando hacia atrás, y cada uno aterrizó sobre una roca mientras se miraban fijamente. Madara, ahora habiendo evaluado la fuerza de Kizaru, comentó con calma. Tus habilidades, no son malas. Kizaru, sin embargo, tenía una expresión un poco más seria. A tu juicio, mi fuerza simplemente no está mal. Pero exteriormente, simplemente dijo. Eres bastante impresionante, jovencito. ¿Te importaría decirme tu nombre? Uchiha Madara. Madara pronunció su nombre rotundamente. Kizaru frunció el ceño. Uchiha Madara. Qué extraño. Con tanta fuerza, ¿cómo es que nunca había oído hablar de ti? Madara sonrió. HMPH, es natural que no lo hayas hecho. Pero a partir de hoy, este mundo recordará mi nombre. Si hubiera sido antes, los marines cercanos se habrían burlado de tal alarde. Pero ahora, después de presenciar la pelea de Madara con Kizaru hasta dejarlo en un punto muerto, sabían que tenía el poder para respaldar sus palabras. Por supuesto, todavía tenían plena confianza en Kizaru, creyendo que finalmente derrotaría a su enemigo.
Así ahora, los marines permanecieron en silencio, observando atentamente para ver cómo Kizaru manejaría a Uchiha Madara. Kizaru, sin embargo, sentía que le iba a doler la cabeza. No esperaba que esta misión fuera tan problemática. Odiaba las tareas problemáticas. Había pensado que sería un trabajo sencillo y placentero, pero ahora parecía que le esperaba una batalla interminable. ¡Qué fastidio! Al ver la ardiente determinación en los ojos de Madara, Kizaru supo que esto no se resolvería fácilmente. Durante el intercambio anterior, se había contenido un poco, pero podía ver que Madara tampoco había ido con todo. Ah, qué fastidio, pensé que este sería un viaje relajante, pero en realidad eres así de fuerte. Kizaru estiró el cuello perezosamente, suspirando exasperado. Bueno, supongo que me pondré un poco más serio entonces. Ama no Murakumo. Mientras hablaba, una espada amarilla brillante se formó en su mano, aparentemente forjada con fotones condensados. Al instante siguiente, atacó a Madara a una velocidad cegadora. Esta vez su velocidad se duplicó. Incluso con el Sharingan, Madara apenas podía seguir sus movimientos. Además, en su estado Edo Tensei, la velocidad de reacción física de Madara era algo limitada en comparación con la de Kizaru. Después de todo, la fuerza de un resurgimiento del Edo Tensei dependía en gran medida de la calidad del sacrificio empleado. El guardia de prisión que Lin Xuan había escogido al azar de la casa de subastas no era precisamente de primera categoría. Aún así, eso no significaba que Madara no tuviera forma de lidiar con Kizaru. ¿Quieres leer más? Visita mi Patreon para leer capítulos avanzados. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 27. Ninjutsu. ¿Eres de la tierra de Wano? En un abrir y cerrar de ojos, los ojos de Uchiha Madara experimentaron una transformación. Pasaron de los 3 tomoe originales a un patrón de 3 pequeños puntos encerrados dentro de un círculo, rodeados por 3 líneas radiantes. El eterno Mangekyou Sharingan. Por supuesto, en este mundo, aparte del propio Uchiha Madara, solo Lin Xuan entendió el significado de este cambio. De hecho, Lin Xuan había estado esperando ansiosamente este momento. Incluso siendo alguien que había leído la serie original Naruto, todavía no estaba completamente seguro de las habilidades exactas del Mangekyou Sharingan de Uchiha Madara. Lo único que sabía con certeza era que Madara podía desatar la versión completa de Susanoo. Además, Madara había mencionado una vez que su patrón Mangekyou era del diseño tomoe recto, que otorgaba al usuario una velocidad extrema. Pero había otra habilidad especulada: la amplificación de la potencia del ninjutsu. Esta teoría surgió a partir de observaciones de las técnicas de Madara, pues incluso su ninjutsu más básico exhibía un poder destructivo aterrador. Sin embargo, la serie original nunca lo confirmó explícitamente. Ahora, Lin Xuan finalmente tuvo la oportunidad de verificarlo. Auge. En el momento en que Uchiha Madara activó su Mangekyou Sharingan eterno, instantáneamente se fijó en los movimientos de Kizaru y su propia velocidad aumentó dramáticamente. Con un movimiento rápido, Madara evadió sin esfuerzo la espada cortante Ama no Murakumo de Kizaru. La expresión de Kizaru cambió. Como era de esperar, él tampoco se esforzó al máximo antes. Pero antes de que este pensamiento pudiera formarse completamente, el contraataque de Uchiha Madara ya había llegado. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Auge. Una esfera abrasadora de llamas surgió de la boca de Madara, dirigiéndose directamente hacia Kizaru. ¿Qué? Kizaru no esperaba que Uchiha Madara escupiera fuego. Aún así, sus reflejos eran agudos. Su cuerpo se disolvió al instante en luz, evadiendo el ataque mientras se preparaba para contraatacar. Liberación de fuego. Técnica de ocultación de cenizas. El segundo ninjutsu de Madara se desarrolló cuando una nube de ceniza abrasadora salió de su boca, envolviendo los alrededores y oscureciendo su figura. Kizaru se detuvo inmediatamente, con la mirada aguda mientras escaneaba el área, utilizando simultáneamente el haki de observación para sentir la presencia de su oponente. Allí. En un instante, Kizaru se lanzó hacia el lugar donde Madara estaba intentando un ataque furtivo, clavando su espada Ama no Murakumo directamente a través del cuerpo de Madara. Madara se congeló en el lugar. Detrás de sus gafas de sol, los ojos de Kizaru brillaban con triunfo. Al final, sigo siendo superior. Pero en el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, una premonición escalofriante recorrió su columna vertebral. Algo anda mal. Maricón. El Madara que acababa de empalar estalló en una nube de humo blanco y desapareció.
No había sido más que un clon de sombra. Al mismo tiempo, liberación de fuego. Llama majestuosa destructora. Una bola de fuego colosal, envuelta en un infierno, se precipitó hacia Kizaru desde atrás. Esta vez, las llamas fueron varias veces más poderosas que la gran técnica de bola de fuego anterior, poniendo instantáneamente a Kizaru en alerta máxima. Sin embargo, en el momento crítico, confió en la intangibilidad de su Pika Pika no Mi para evadir el ataque, retirándose rápidamente a una distancia segura. Auge. En el momento en que Kizaru lo esquivó, la enorme bola de fuego se estrelló contra el suelo, provocando una conflagración que se extendió por un radio de casi 1000 metros. No es bueno. La expresión de Kizaru se oscureció. No había anticipado que Uchiha Madara de repente desataría un ataque de área de efecto tan devastador. Aunque se habían alejado cierta distancia durante su batalla, todavía estaban relativamente cerca de los dragones celestiales. Ahora, con las llamas extendiéndose salvajemente, el primer pensamiento de Kizaru fue si los dragones celestiales habían sido atrapados en el incendio. Si su lapsus momentáneo provocara que los dragones celestiales fueran quemados hasta la muerte, las consecuencias serían catastróficas. Afortunadamente, cuando escaneó rápidamente el área, vio a Lin Xuan, quien había previsto el peligro y arrastró a los 3 dragones celestiales lejos con sus cuerdas. Es cierto que los dragones celestiales ahora parecían perros medio muertos por haber sido arrastrados bruscamente, pero al menos todavía estaban vivos, para gran alivio de Kizaru. No se pudo decir lo mismo del teniente Kurohige y los demás marines. Aunque algunos lograron ponerse a salvo, la mayoría fueron envueltos por las llamas y ahora yacían gravemente quemados. Sin embargo, Kizaru no tenía tiempo para preocuparse por ellos. Tras confirmar la supervivencia de los dragones celestiales, su atención se centró de inmediato en Uchiha Madara. Para entonces, la ceniza de la técnica de Madara se había asentado y su figura reapareció en el claro. Caminando con confianza hacia Kizaru, Madara reflexionó en voz alta. Los ataques de ninjutsu son ineficaces, ¿eh? Las habilidades de la fruta del diablo tipología son realmente problemáticas. Al oír estas palabras, Kizaru contrajo las pupilas con fuerza. Preguntó en voz baja. ¿Ninjutsu? ¿Llamas ninjutsu a esos ataques? ¿Eres de la tierra de Wano? ¿Quieres leer más? Visita mi Patreon para leer capítulos avanzados. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 28. Capítulo 028. Susanoo contra la fruta Glint Glint. A lo lejos, Lin Xuan, que estaba observando la batalla, casi estalló en risas cuando escuchó a Kizaru preguntarle a Uchiha Madara si era del país de Wano. Sin embargo, después de reflexionar, tenía sentido. En este mundo parecían existir solo rumores de la existencia de ninjas en el país de Wano. Sin embargo, el país de Wano estaba demasiado aislado, y los forasteros sabían muy poco sobre él. Kizaru, como oficial de alto rango de la Marina, solo tenía acceso a cierta información debido a su posición. De hecho, lo que mucha gente desconocía era que los supuestos ninjas del país de Wano eran en realidad usuarios de frutas del diablo. Solo que Wano estaba tan aislado que sus habitantes desconocían las frutas del diablo, confundiendo sus habilidades con misteriosos ninjutsus. Por supuesto, Uchiha Madara no sabía nada de esto. Al oír la pregunta de Kizaru, simplemente frunció el ceño y negó con la cabeza. No sé nada del país de Wano. Pero Kizaru ya se había convencido de que Uchiha Madara y Lin Xuan eran del país de Wano. Después de todo, esta era la única explicación de por qué nunca se había oído hablar de dos individuos tan poderosos. Habiéndose convencido de esta verdad, la mente de Kizaru se llenó de especulaciones, siendo la principal. ¿Estos dos estaban actuando solos o representaban al país de Wano? Si estuvieran actuando en nombre del país de Wano al atacar a los dragones celestiales, las implicaciones serían enormes. Mientras reflexionaba sobre esto, Uchiha Madara gritó con impaciencia. Oye, ¿me estás menospreciando? ¿Cómo te atreves a perder la concentración en medio de la batalla? Mientras hablaba, su figura se lanzó repentinamente hacia Kizaru, ya formando sellos con las manos en medio del movimiento. Liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego. Kizaru recuperó la compostura, esquivando rápidamente y diciendo: joven, quizás no sea necesario seguir luchando. Si el país de Wano tiene alguna exigencia, podemos discutirla, ¿sabes? Te lo dije, no conozco ningún país de Wano. Uchiha Madara gruñó. Y deja de llamarme joven. Definitivamente soy mayor que tú. Kizaru claramente no le creyó y respondió:
De todos modos, pelear no es la mejor solución. Creo que deberíamos tener una conversación apropiada, ¿sabes? Entonces derrótame primero y hablaremos. Mientras Uchiha Madara hablaba, desató otro jutsu. Liberación de fuego. Proyectil cantante de llamas de dragón. Oleada tras oleada de poderosos ataques de ninjutsu siguieron, cada uno más devastador que el anterior, causando estragos en la isla debajo de ellos. Sin embargo, Kizaru los esquivó sin esfuerzo con su intangibilidad logia, fingiendo miedo mientras decía: ¡qué poder tan aterrador! ¿Pero aún no te has dado cuenta? Ninguno de tus ataques funciona contra mí. Ah, ¿de verdad? Uchiha Madara se detuvo de repente y su Mangekyou Sharingan giró rápidamente. Entonces prueba esto. Susanoo. El chakra azul surgió alrededor de su cuerpo, formando instantáneamente estructuras esqueléticas y una armadura que lo envolvió, expandiéndose rápidamente hasta convertirse en un gigante colosal. Kizaru, que había estado tranquilo hace unos momentos, abrió los ojos con genuina sorpresa esta vez. ¿Qué es esto? Parece muy peligroso, a diferencia de antes, esta vez no estaba fingiendo. Realmente se sentía amenazado. Los marines que observaban desde lejos estaban igualmente atónitos por la aparición de este gigantesco gigante. Mientras tanto, Lin Xuan de repente escuchó otra notificación del sistema en su mente. Ding. Felicidades, anfitrión. Puntos de reputación más 99,999. ¿Eh? ¿No estaban ya agotados los puntos de reputación de los marines cercanos? Desconcertado, apartó su atención de la batalla y observó rápidamente los alrededores. Solo entonces notó que había llegado otro grupo de marines. Además, el Susanoo de Uchiha Madara era tan enorme que era visible desde muchas partes del archipiélago Sabaody e incluso de los mares circundantes, lo que le hizo ganar instantáneamente a Lin Xuan una gran cantidad de puntos de reputación. Han llegado refuerzos del cuartel general de la Marina, ¿eh? Creo que es hora de que me recupere. Con ese pensamiento, Lin Xuan inmediatamente comenzó a buscar en la tienda de reputación artículos para mejorar. Mientras tanto, la batalla entre Uchiha Madara y Kizaru se intensificó aún más. Al ver que Uchiha Madara no tenía intención de negociar, Kizaru decidió que tendría que derrotarlo primero y luego interrogarlo para obtener más detalles. Pero ¿qué tan fácil sería derrotar a Uchiha Madara ahora que había activado Susanoo? Patada a la velocidad de la luz. Auge. El pie de Kizaru se estrelló contra el Susanoo con una fuerza tremenda. Para su sorpresa, en lugar de destrozar el Susanoo como esperaba, fue él quien salió volando de regreso. El poder defensivo de este extraño gigante era mucho más allá de lo que había imaginado. Al mismo tiempo, Uchiha Madara, de pie orgullosamente dentro de la cabeza de Susanoo, declaró: tus habilidades son realmente formidables. Casi inmunes a todo ninjutsu y taijutsu, con una velocidad lo suficientemente rápida como para evadir cualquier ataque. Pero ahora, ante la defensa absoluta de mi Susanoo, eres impotente. ¿Defensa absoluta? ¡Qué terrorífico! Kizaru mantuvo su tono burlón habitual, pero añadió: ¿pero cuánto tiempo puedes mantener este estado? ¿Y qué te hace pensar que mi ataque anterior fue el más fuerte? Mientras hablaba, levantó un dedo, y una luz dorada en forma de cruz se arremolinaba en su punta antes de disparar directamente a Uchiha Madara. ¿Quieres leer más? Visita mi Patreon para leer capítulos avanzados. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 1. Votar capítulo 29. Capítulo 029. Lin Xuan se prepara para despertar al Mangekyou. Rayo láser. Zas. Un rayo de luz atravesó el aire y golpeó directamente al Susanoo. Sin embargo, el ataque solo causó una ligera onda y no logró sacudir por completo el Susanoo de Uchiha Madara. Desde la distancia, Lin Xuan no pudo evitar sonreír con sorna al verlo. Parece que las suposiciones de los internautas fueron correctas. La otra habilidad del Mangekyou Sharingan de Madara es, sin duda, un ninjutsu mejorado. Con el ataque láser de Kizaru, un Susanoo normal habría tenido dificultades para bloquearlo, pero el Susanoo de Uchiha Madara no tuvo ningún problema. ¿Qué habilidades desarrollará mi Mangekyou Sharingan al despertarlo? Lin Xuan no pudo evitar sentir una oleada de anticipación. En verdad, había considerado copiar directamente el Mangekyou Sharingan de Uchiha Madara antes, pero el sistema le había advertido que cuanto mayor fuera el nivel de la habilidad, mayor era la posibilidad de fallar. Además, el sistema recomendaba encarecidamente que despertara su propio Mangekyou Sharingan, pues sus habilidades reflejaban su yo más profundo.
Solo al despertarlo obtendría poderes que realmente le convenían. Por lo tanto, Lin Xuan optó por simplemente copiar el Sharingan estándar, planeando despertar sus propias habilidades más adecuadas más tarde. Ahora, siguiendo la recomendación del sistema, había encontrado un artículo especial. Era una poción poderosa del mundo del cielo estrellado devorador, capaz no solo de mejorar la fuerza física sino también de aumentar la energía espiritual. Según la tradición del mundo de Naruto, evolucionar el Sharingan al Mangekyou requirió experimentar un trauma emocional extremo, como la muerte de un ser querido. Pero según el análisis del sistema, siempre que uno tuviera suficiente energía espiritual, también podría despertar el Mangekyou. En cuanto a la evolución del Mangekyou al Mangekyou eterno, el sistema tenía otro elemento recomendado. Una píldora de otro mundo con el que Lin Xuan no estaba muy familiarizado, que podía mejorar el poder ocular. Los dos artículos juntos costarían 2 millones de puntos de reputación. Actualmente, Lin Xuan solo tenía poco más de 1 millón, suficiente para comprar el primero. Sin embargo, Lin Xuan estimó que pronto acumularía lo suficiente. En ese momento, la batalla entre Uchiha Madara y Kizaru seguía conmocionando a los habitantes del archipiélago Sabaody. Mientras tanto, quienes habían abandonado la isla difundían la noticia a aún más gente. Su reputación no tardaría en dispararse. Así que no lo dudes. Cómpralo ahora. Lin Xuan compró inmediatamente la primera poción, la consumió en el acto y comenzó a digerir sus efectos. Como resultado, los marines que observaban la batalla desde el margen se sorprendieron al ver a Lin Xuan sentarse de repente con las piernas cruzadas y cerrar los ojos, aparentemente meditando en medio de un conflicto tan intenso. ¿Qué clase de movimiento fue este? Ya fuera el teniente coronel Barbanegra y sus subordinados o los marines que acababan de llegar, todos estaban completamente desconcertados, intercambiando miradas confusas. ¿Deberíamos aprovechar esta oportunidad para rescatar a la familia Rocinante?, sugirió un capitán de la marina que acababa de llegar con Kizaru. No. Objetó de inmediato el teniente coronel Barbanegra. No subestimes a este tipo. Tiene los mismos ojos que ese Uchiha Madara, y por lo que vimos antes, su fuerza podría estar a la altura de la de Madara. Otro teniente coronel de la marina recién llegado asintió, mirando a Lin Xuan. Exactamente. Si no fuera increíblemente poderoso, ¿cómo podría permitirse estar tan tranquilo cerca de semejante campo de batalla? El capitán que había hablado inicialmente se rascó la cabeza. En ese caso, para mayor seguridad, probablemente deberíamos esperar a que llegue el comandante Sentomaru con los pacifistas antes de intentar el rescate. Acordado. Los demás oficiales de la marina encontraron este razonamiento válido y, al final, ninguno de ellos se atrevió a acercarse a Lin Xuan, dejándolo tranquilo mientras absorbía los efectos de la poción. Mientras Lin Xuan estaba inmerso en la intensa y eufórica sensación de su rápido crecimiento, la batalla en el campo se volvió aún más feroz. Kizaru continuó desatando una variedad de ataques contra Uchiha Madara. Yasakani no Magatama. Saltando en el aire, Kizaru se transformó en innumerables partículas de luz, levantando su mano para liberar un torrente de proyectiles dorados que llovieron sobre Uchiha Madara desde todas las direcciones. ¿Un ataque omnidireccional? HMPH. ¿Buscar un punto débil en el Susanoo? ¡Qué ingenuo! Uchiha Madara simplemente resopló, y su Susanoo se volvió aún más sólido. A pesar del poder destructivo de los proyectiles dorados, solo pudieron crear tenues ondas al impactar. El Susanoo salió ileso, y mucho menos destruido. ¡Qué terrorífico! Eres un auténtico monstruo. Kizaru exclamó con asombro, pero inmediatamente lanzó otra ola de ataques desde diferentes ángulos, todavía buscando alguna vulnerabilidad en el Susanoo. Desafortunadamente, no tenía ni idea de que, en su estado reanimado, Uchiha Madara, aunque con poderes limitados, poseía otras cualidades formidables. Inmortalidad y chakra ilimitado. Incluso si Kizaru luchara hasta el agotamiento, nunca vería menguar la energía de Uchiha Madara. Sin embargo, resistir ataques pasivamente nunca fue el estilo de Uchiha Madara. Tras analizar las numerosas técnicas ofensivas de Kizaru, Uchiha Madara lanzó un contraataque decisivo. ¿Quieres leer más? Visita mi Patreon para leer capítulos avanzados. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 30. Contrarrestando a la logía. Madara suprime a Kizaru. Justo cuando Kizaru intentaba atacar de nuevo la cabeza del Susanoo de Madara Uchiha, Madara cambió repentinamente su estrategia habitual.
Saltó por los aires y blandió una enorme espada llena de chakra directamente hacia Kizaru. Kizaru se sobresaltó e instintivamente intentó evadirlo usando su intangibilidad elemental, pero cadenas de estatuas demoníacas. Con un grito bajo de Uchiha Madara, numerosas cadenas con formación de chakra salieron disparadas repentinamente del colosal Susanoo, envolviendo a Kizaru. Esta técnica era un jutsu de sellado del mundo de Naruto, utilizado previamente por Madara para contener a las bestias con cola. Una vez atrapado, el objetivo no podía liberarse, sellando instantáneamente sus movimientos. Esta vez, estaba tratando a Kizaru como una bestia con cola, probando si las técnicas de sellado podrían afectar las llamadas habilidades de la fruta del diablo tipología de este mundo. Kizaru no sabía qué era y no le prestó mucha atención. Sin embargo, cuando intentó activar su intangibilidad elemental, se horrorizó al descubrir que el proceso se veía significativamente obstaculizado. Aunque aún podía transformarse, se sentía forzado, como si su habilidad estuviera siendo suprimida. Así es, funciona. Una sonrisa burlona se curvó en los labios de Uchiha Madara mientras la enorme espada del Susanoo continuaba su implacable corte, aterrizando de lleno en Kizaru, quien no pudo activar completamente su intangibilidad a tiempo. La fuerza del columpio desató una violenta ráfaga de viento, haciendo estallar las burbujas que se elevaban del suelo una tras otra. Los marines que observaban la batalla de varios kilómetros de distancia casi fueron derribados por las ondas de choque, sus corazones se llenaron de terror. Les resultaba difícil imaginarlo. Si las consecuencias fueron tan intensas desde tanta distancia, ¿qué tipo de presión estaba soportando Kizaru en el epicentro? Y mientras estaban en estado de shock, auge. Kizaru salió volando por el corte. Peor aún, Madara no mostró piedad, e inmediatamente empujó al Susanoo hacia adelante y asestó otro corte. El colosal Susanoo recorrió decenas de metros de un solo paso. Antes de que el cuerpo de Kizaru pudiera siquiera volar lejos, recibió un segundo corte. Un corte. 2 cortes. 3 cortes. La espada de chakra del Susanoo se movía con rapidez, y cada golpe parecía capaz de atravesar el espacio mismo. Con cada corte, tormentas caóticas estallaban a su alrededor. Kizaru recibió repetidos golpes, luciendo completamente desaliñado. Aunque la mayor parte del daño fue anulado por su intangibilidad elemental, no fue completamente anulado, y pronto resultó herido. Auge. Finalmente, cuando el implacable combo de Madara terminó, Kizaru fue enviado a volar a una velocidad asombrosa, elevándose varios kilómetros antes de estrellarse contra el enorme tronco de un árbol en el centro de una isla cercana, donde finalmente se detuvo. Almirante. Los marines a lo lejos gritaron con incredulidad. Simplemente no podían aceptar que alguien pudiera empujar a su supuestamente invencible almirante a tal estado. Si hubiera sido uno de los 4 emperadores o una potencia conocida, podría haber sido comprensible, pero este era un hombre del que ninguno de ellos había oído hablar, lo que lo hacía aún más difícil de aceptar. En verdad, a quien más le costó aceptarlo fue al propio Kizaru. Después de estrellarse contra el árbol gigante, inmediatamente se alejó usando su intangibilidad elemental, reapareciendo a cientos de metros de distancia antes de estabilizarse. Claramente, se había asustado por el ataque de Madara y quería evitar darle otra oportunidad de atacar. Bajé la guardia. Kizaru se limpió la sangre de la comisura de la boca. Su habitual expresión perezosa ahora había desaparecido por completo. Su mirada se fijó en el imponente gigante azul, pero su mente estaba llena de confusión. ¿Qué eran esas cadenas de hace un momento? No parecían aquí de armamento. Evidentemente, no esperaba que Madara poseyera un método tan extraño para contrarrestar las habilidades de la fruta del diablo tipología. Sin embargo, no se dejó intimidar. Atribuyó esas extrañas cadenas a alguna aplicación única del haki de armamento y creyó que su paso en falso anterior se debió a un descuido. Ahora, estaba listo para ponerse serio. Levantó lentamente su pierna derecha y una luz brillante brotó de ella. En el siguiente instante, Kizaru se transformó en un rayo de luz amarilla, apareciendo instantáneamente ante Madara y asestándole una patada directa, aún protegido dentro del Susanoo. Madara, que había estado controlando el avance del Susanoo, inmediatamente reconoció esto como la patada de velocidad de luz que Kizaru había usado anteriormente. Pero esta vez, sintió algo diferente. Este golpe tenía mucha más potencia. La única explicación era que Kizaru no se había lanzado con todas sus fuerzas antes. Así, Madara trató este ataque con algo más de cautela. En lugar de bloquearlo directamente con el Susanoo, blandió su espada para interceptarlo.
La patada de Kizaru no dio en el blanco y en su lugar golpeó una montaña cercana, destruyéndola instantáneamente y reduciendo los edificios circundantes a escombros. Al presenciar esto, los ojos de Madara brillaron de emoción. Interesante. Como era de esperar de un hombre con el título de almirante de la marina. Tienes cierta habilidad. Madara le dirigió a Kizaru una mirada de aprobación, pero su expresión pronto se transformó en una sed de batalla aún más feroz. En ese caso, realmente eres digno de que yo haga todo lo posible. Ante estas palabras, el rostro de Kizaru se oscureció. ¿Qué? Este tipo todavía no habla en serio. Por un momento, Kizaru se preguntó si Madara estaba fanfarroneando. Pero al segundo siguiente, se dio cuenta de su error. Porque el gigante de energía azul que envolvía a Uchiha Madara de repente comenzó a transformarse, volviéndose más intrincado, más refinado y, sobre todo, aún más grande. ¿Quieres leer más? Visita mi Patreon para leer capítulos avanzados. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 31. El verdadero cuerpo completo de Susanoo. Kizaru impactante. Susanoo es el máximo poder que reside en el Mangekyou Sharingan. Es el pináculo de las técnicas oculares, materializando un vasto chakra en un imponente dios guerrero para la batalla. En el mundo de Naruto, Susanoo es conocido como el poder de los dioses, símbolo de la destrucción. Se dice que quienes lo presencian, aunque sea una sola vez, están condenados a morir. La forma de Susanoo varía según el usuario y evoluciona en etapas a medida que crece el poder ocular del usuario. En su estado activado, Susanoo hace que la mayoría de los ataques sean ineficaces. Sin embargo, Susanoo es un arma de doble filo de inmenso poder. Actúa como la deidad guardiana del usuario y como un dios de la muerte que consume su fuerza vital. Su uso excesivo conlleva graves efectos secundarios, a menos que el usuario despierte el Mangekyou Sharingan eterno, que anula estos inconvenientes. Uchiha Madara poseía naturalmente el Mangekyou Sharingan eterno, y combinado con su estado actual de Edo Tensei, que le otorgaba chakra infinito, podía liberar el Susanoo de cuerpo completo desde el principio. Sin embargo, no había estado usando todo su poder, por lo que su Susanoo solo medía un poco más de 100 metros de altura. Sin embargo, incluso con ese tamaño, ejerció una presión abrumadora sobre Kizaru y los innumerables marines presentes. Ahora, Uchiha Madara finalmente desató todo su poder. El gigante de chakra azul comenzó a expandirse salvajemente, alcanzando cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos. Este era el verdadero Susanoo de cuerpo completo. Frente a este titán repentinamente agrandado, que ahora se alzaba como una montaña frente a él, Kizaru quedó completamente atónito. ¿Cómo es esto posible? Murmuró en voz baja, medio convencido de que estaba soñando. Lin Xuan, que había estado digiriendo la energía medicinal, también se sorprendió por la conmoción exterior. Al abrir los ojos, vio al colosal Susanoo, parecido a un dios, en la distancia. Aunque lo había visto en la serie original de Naruto, presenciar en persona semejante gigante todavía lo dejaba asombrado. Entonces, notó la sorpresa en el rostro envejecido de Kizaru y las expresiones de asombro de los marines que lo rodeaban. No pudo evitar sonreír con sorna. ¿Asustado ahora, eh? Después de todo, el Susanoo de cuerpo completo de Madara es el más grande del mundo Naruto. En verdad, muy pocos en el mundo de Naruto podían liberar el Susanoo de cuerpo completo. Solo Indra, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke y Ataque Kakashi, a través del poder de Obito. Entre ellos, el Susanoo de cuerpo completo de Sasuke era formidable, pero comparado con el de Madara, era como un hermano menor. Ver la imagen adjunta en la parte inferior derecha. Por coincidencia, justo cuando Madara manifestó plenamente su Susanoo, auge. Varias figuras imponentes descendieron del cielo y aterrizaron majestuosamente en la isla, todas idénticas en apariencia. Lin Xuan los miró y los reconoció de inmediato. Pacifistas. Entonces, una voz profunda resonó. Viejo, estoy aquí para ayudarte. ¿Dónde está el Krimi? La voz pertenecía a Senmaru, quien había llegado al mando de los pacifistas. Ansiaba preguntar dónde estaba el criminal para tomar medidas decisivas. Pero antes de terminar, su mirada se fijó en el aterrador gigante azul y se quedó paralizado en un silencio atónito. Al ver esto, Lin Xuan se echó a reír. Para ser justos, los pacifistas, diseñados según el Shichibuka y Bartolomeu Kuma, eran figuras imponentes que exudaban intimidación frente a la gente común. Pero ahora, frente al Susanoo de cuerpo completo de Madara, parecían puras bromas.
No es de extrañar que Senmaru se quedara sin palabras. Por supuesto, no solo Senmaru estaba conmocionado. El gran grupo de marines que lo acompañaba estaba igualmente estupefacto. En ese momento, la notificación del sistema sonó en la mente de Lin Xuan. Ding. Felicidades, anfitrión. Tu reputación ha subido 99.999 puntos. Los ojos de Lin Xuan se iluminaron. Al revisar su cuenta, vio que su saldo se acercaba rápidamente a la cantidad necesaria para comprar la píldora del ojo espiritual, que podría aumentar su poder visual. Madara realmente está dando lo mejor de sí. Lin Xuan no dudó en elogiar las contribuciones de Madara. Luego, volvió a cerrar los ojos y continuó absorbiendo la energía medicinal restante. Aunque le hubiera encantado ver al Susanoo de cuerpo completo de Madara golpear a Kizaru, prefirió fortalecer aún más su propio poder para poder algún día desatar su propio Susanoo y ver cómo se veía. Esta escena llamó la atención del teniente comandante Kurobe, dejándolo aún más desconcertado. ¿Qué clase de nervios tiene este Lin Xuan? En medio de tal situación, podía permanecer tan sereno, simplemente abriendo los ojos para echar un vistazo antes de reanudar tranquilamente su meditación. En ese momento, Kurobe estaba completamente seguro. La fuerza de Lin Xuan debía superar con creces incluso a la de Uchiha Madara. Por eso no estaba tan sorprendido como los demás. Pero el poder de Madara ya era lo suficientemente aterrador como para que Kurobe lo venerara como a un dios. Ni siquiera podía imaginar lo monstruoso que sería Lin Xuan si fuera aún más fuerte que Madara. Por favor, dona piedras de poder. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 1. Votar capítulo 32. Capítulo 032. La visión de Madara sobre Lin Xuan insondable. Lin Xuan no tenía idea de que, a los ojos de ciertos marines, inexplicablemente se había convertido en una existencia aún más aterradora que Uchiha Madara en términos de fuerza. En ese momento, todavía estaba concentrado en absorber la energía medicinal mientras esperaba ansiosamente el momento en que pudiera liberar un cuerpo completo. Susanoo propio. Por supuesto, sus pensamientos eran simples. Pase lo que pase, esperaba que su Susanoo fuera mucho más impresionante que el de Madara Uchiha. De lo contrario, ¿cómo podría atreverse a usarlo delante de Madara? Mientras tanto, la batalla entre Uchiha Madara y Kizaru ya se había reavivado. Siendo sincero, si cabe, Kizaru no quería luchar contra Madara en ese momento. Después de todo, incluso contra la forma anterior y menos poderosa de Susanoo, sus ataques habían sido casi completamente ineficaces. Ahora, ante este estado mejorado, se sentía aún más impotente. Pero en ese momento ya no dependía de él si quería pelear o no. En verdad, si Uchiha Madara no hubiera estado estudiando el sistema de poder de este mundo, ¿por qué habría llegado tan lejos para prolongar la pelea tanto tiempo? Aunque el recipiente de sacrificio que Lin Xuan había proporcionado al azar para Madara era de hecho extremadamente débil, tanto que incluso usar el Rinnegan una vez claramente había tensado el cuerpo, si Madara estaba dispuesto, aún podría activar el Rinnegan unas cuantas veces más. Si usara el Rinnegan, Kizaru probablemente no tendría más opción que huir. Por supuesto, la prolongación deliberada de la batalla por parte de Madara también fue a petición de Lin Xuan. Lin Xuan quería que Madara lo ayudara a acumular continuamente puntos de reputación, dándole suficiente tiempo para hacerse más fuerte, asegurándose de que pudiera protegerse antes de la partida de Madara y al mismo tiempo ahorrar recursos para su próximo Edo Tensei transdimensional. A medida que la batalla se intensificaba, los movimientos del cuerpo completo de Madara, Susanoo, causaban una destrucción masiva con cada golpe. En un abrir y cerrar de ojos, la isla donde se encontraban, junto con varias islas cercanas, quedó reducida a ruinas. Afortunadamente, la mayoría de los habitantes de la isla ya habían huido en pánico antes de que comenzara la batalla, por lo que la devastación no provocó bajas graves. Cuando Sentomaru y los otros oficiales de la marina vieron a su respetado almirante Kizaru siendo perseguido implacablemente y dominado por Uchiha Madara, su sorpresa inicial rápidamente se convirtió en preocupación por Kizaru. Inmediatamente consideraron intervenir para ayudar a Kizaru contra Madara. Para los marines, capturar criminales era la máxima prioridad, y generalmente no tenían reparos en unirse contra un enemigo, especialmente cuando Kizaru claramente estaba teniendo dificultades para manejar a Madara, y permitir que la pelea continuara podría conducir a la destrucción completa del archipiélago Sabaody. Sin embargo, Kizaru rechazó su ayuda. Les gritó directamente a Sentomaru y a los demás. No se acerquen más. No es un oponente al que puedan manejar. Lo mantendré ocupado.
Dense prisa y rescaten a los 3 dragones celestiales. Solo entonces Sentomaru recordó que todavía había rehenes en manos del enemigo. Además, tuvo que admitir que enviar a los pacifistas u otros marines contra Uchiha Madara no sería más que carne de cañón, completamente inútil. Con una fuerte orden, ladró: «Muévanse». Luego condujo a todos los pacifistas y oficiales de la marina, incluido el teniente comandante Kurobe, hacia la ubicación de Lin Xuan. Mientras se movían, la expresión de Kizaru permaneció seria, su mirada fija firmemente en Uchiha Madara. Había esperado que Madara interceptara al grupo de Sentomaru e incluso estaba preparado para luchar desesperadamente para ganar tiempo. Sin embargo, para su sorpresa, Madara no mostró ninguna reacción mientras Sentomaru y los demás corrían hacia Lin Xuan y los dragones celestiales. «Qué inesperado, ¿no te preocupa que tu camarada se sienta abrumado?», preguntó Kizaru, desconcertado. Uchiha Madara simplemente resopló con desdén. «¿Por ellos? Te diré algo. En cierto sentido, ese tipo es incluso más problemático que yo». En realidad, sus palabras no estaban del todo equivocadas. Después de todo, ni siquiera Madara podía realizar el Edo Tensei transdimensional. Además, el continuo crecimiento de la fuerza de Lin Xuan le dio a Madara la impresión de que su poder no tenía límites, de ahí su comentario. ¿Qué? La expresión de Kizaru cambió y su corazón se llenó de sorpresa. Uchiha Madara por sí solo ya era un oponente abrumador. Ni siquiera podía imaginar que Lin Xuan fuera más fuerte que Madara. Si Madara no estuviera exagerando, entonces Sentomaru y los demás podrían estar caminando directo hacia una trampa mortal. La idea lo hizo querer instintivamente detener al grupo de Sentomaru. Pero antes de que pudiera moverse, el enorme Susanoo azul saltó hacia adelante, bloqueándole el paso. Al mismo tiempo, la voz de Madara resonó en sus oídos. «Ahora mismo, lo único que puedes hacer es luchar contra mí. No irás a ningún otro lado». Indefenso, Kizaru solo pudo reanudar su frenética batalla con Uchiha Madara. Mientras tanto, Sentomaru, liderando a todos los pacifistas y oficiales de la marina, llegó rápidamente a la ubicación de Lin Xuan y lo rodeó de inmediato. Y justo en ese momento, Lin Xuan abrió los ojos. Dentro de sus pupilas carmesí, los 3 Tomoe comenzaron a experimentar una misteriosa transformación. Muchas gracias por tomarte el tiempo para comentar, dejar una reseña, donar piedras de poder y apoyarme en Patreon. Realmente significa mucho. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 33. Capítulo 033. Momonga confundido. ¿Cómo sabes este movimiento tan bien? En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron un par de nuevas pupilas. En el centro había 2 círculos, uno grande y otro pequeño, encajados uno dentro del otro. El círculo exterior extendía 6 púas negras, similares a un sol resplandeciente. El Mangekyou Sharingan de Lin Xuan se había despertado exitosamente. Sintiendo el inmenso poder ocular que emanaba de sus ojos, una sonrisa inmediatamente se extendió por su rostro. Al momento siguiente, sintió instantáneamente que los marines que lo rodeaban se acercaban a él. Su mirada recorrió el área y finalmente se posó en Momonga, que cargaba hacia él con un impulso feroz. No pudo evitar reír. ¿Por qué me persiguen a mí en lugar de encargarse de Madara? Sin embargo, Momonga no respondió a su pregunta. En cambio, con una expresión fría, agitó la mano bruscamente. Al instante, los 9 pacifistas se abalanzaron sobre Lin Xuan. A pesar de su apariencia imponente y corpulenta, estos pacifistas no debían subestimarse. Su velocidad y fuerza eran asombrosas, y sus movimientos, abrumadoramente poderosos, como si pudieran destrozar cualquier obstáculo en su camino. Al ver esto, Lin Xuan se sorprendió un poco. ¿Estás ignorando la seguridad de los dragones celestiales? ¿Hoy? De repente, su mirada se dirigió al suelo debajo de él, donde detectó agudamente una presencia que se movía hacia él. Lin Xuan no necesitó pensar mucho para darse cuenta de que, sin duda, se trataba de un marine con algún tipo de habilidad para mover tierra, o más bien, una habilidad relacionada con los árboles, ya que el suelo del archipiélago Sabaody estaba compuesto principalmente de raíces. No pudo evitar sonreír con desdén. Así que solo intentas distraerme mientras alguien rescata a los rehenes. Antes de que sus palabras se desvanecieran, se levantó abruptamente y pisó fuerte. Auge. El suelo en un radio de 100 metros a su alrededor se derrumbó al instante. Un grito de dolor surgió de debajo de la superficie. Maldita sea. Nos han descubierto.
Un teniente comandante de la infantería de marina gritó alarmado y corrió hacia el lugar del grito. Con un golpe de espada, abrió un corte en el suelo y sacó al infante de marina herido. Desafortunadamente, el marine ya estaba gravemente herido y era poco probable que continuara luchando. Todos, paren. Momonga ordenó de inmediato a todos los pacifistas que se detuvieran. Tras observar al subordinado herido, gritó: llévenselo para que lo traten. Entonces, su mirada volvió a Lin Xuan mientras rugía furioso. Usar rehenes como palanca es una cobardía. Si tienes agallas, enfréntate a mí. Lin Xuan soltó una carcajada y observó burlonamente a los marines que lo rodeaban. ¿Tienes todo un ejército rodeándome, y te atreves a reprenderme por no luchar de frente? Las expresiones de los marines se endurecieron y sus rostros se sonrojaron de vergüenza. Para su sorpresa, Lin Xuan agregó: aunque no tengas vergüenza, te daré la oportunidad de una pelea justa. Tan pronto como terminó de hablar, formó sellos manuales y activó un jutsu que acababa de comprar en la tienda de prestigio. Jutsu de clon de sombras. Maricón. Otra versión de sí mismo apareció en el lugar, dejando a Momonga y los demás completamente estupefactos. ¿Qué tipo de habilidad era esta? Nunca habían oído hablar de una fruta del diablo que pudiera crear clones. ¿Podría esto realmente ser algún tipo de ninjutsu? Mientras aún estaban aturdidos, Lin Xuan dejó atrás a su clon de sombra, sosteniendo las 3 correas y protegiendo a los rehenes, mientras su verdadero yo avanzaba. Observó con interés a los imponentes pacifistas y dijo: ¿qué les parece esto? Si me vencen, les entregaré a los rehenes. ¿Trato hecho? Al oír esto, Momonga y los demás se iluminaron visiblemente. Un teniente comandante de la marina preguntó con severidad: ¿derrotarte? ¿Estás diciendo que lucharás contra nosotros 1 a 1? Lin Xuan se encogió de hombros. Como quieras. Combate individual o en grupo, me da igual. Si me derrotas, pierdo. Esta declaración enfureció a muchos marines. Al fin y al cabo, cada oficial de la marina aquí era un miembro de élite. ¿Cuándo los habían menospreciado así? Pero pensándolo bien, en realidad fue algo bueno. Para ellos, esta situación era mucho mejor que el desesperado enfrentamiento anterior. Al menos ahora tenían la oportunidad de rescatar a los rehenes. Además, se negaron a creer que tantos de ellos trabajando juntos no pudieran derrotar a Lin Xuan. Sin embargo, Momonga sintió que no era necesario que todos atacaran a la vez. Él gritó: ¡atrás! Haré que los pacifistas comprueben lo fuerte que es realmente este tipo para atreverse a decir algo así. Al oír esto, la sonrisa de Lin Xuan se ensanchó. ¿Pacifistas? Entonces destruiré estos pedazos de chatarra primero. Tan pronto como terminó de hablar, concentró su mente y desató su poder ocular. Susanoo. Momonga y los demás solo vieron una luz dorada envolver repentinamente el cuerpo de Lin Xuan, formando rápidamente una estructura esquelética masiva que pronto se transformó en un gigante dorado blindado de docenas de metros de altura. En un instante, el espíritu de lucha de Momonga se desvaneció. Miró atónito a Lin Xuan y balbuceó: ¿tú, cómo también conoces este movimiento? Muchas gracias por tomarte el tiempo para comentar, dejar una reseña, donar piedras de poder y apoyarme en Patreon. Realmente significa mucho. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 34. Susanoo dorado. Una oportunidad para reventar a un pacifista. Sentomaru estaba realmente atónito. Los marines circundantes estaban igualmente estupefactos. Después de todo, la conmoción, el miedo y la desesperación traídos por el Susanoo de Uchiha Madara aún persistían en sus corazones. Pensaron que venir aquí para lidiar con Lin Xuan y rescatar a los dragones celestiales les permitiría escapar de Uchiha Madara y de esa abrumadora sensación de impotencia y desesperación. Pero nunca imaginaron que Lin Xuan también pudiera usar Susanoo. ¿Cómo se suponía que lucharían contra esto? Aunque el Susanoo de Lin Xuan medía solo unas pocas decenas de metros en ese momento, no se atrevieron a subestimarlo. Después de todo, no tenían ni idea de si de repente crecería hasta varios cientos de metros como el de Madara. Lo que los sorprendió aún más fue que el Susanoo de Lin Xuan era dorado, lo que lo hacía parecer aún más imponente que el de Madara. Incluso podría ser más poderoso. De hecho, incluso el propio Lin Xuan se sorprendió de que su Susanoo fuera dorado. Según la tradición del mundo de Naruto, Susanoo refleja la esencia más profunda de su usuario. Significaba esto que, al pensar en cómo su Susanoo debía ser más impresionante que el de Madara,
se manifestó en esta majestuosa forma dorada. Aún así, Lin Xuan tuvo que admitirlo. Su Susanoo dorado lucía absolutamente regio. Lin Xuan reflexionó para sí mismo. Parece que ya no tendré que preocuparme por ganar puntos de reputación. Solo con liberar este Susanoo dorado en el momento justo probablemente ganaré un montón. Al observarlo más de cerca, notó que su Susanoo era muy diferente al de Madara o al de los que se ven en el anime. La mayor diferencia era que su Susanoo no tenía alas y su armadura se parecía a la armadura de escamas de dragón de los antiguos guerreros chinos. En cuanto a su arma, con un levantamiento de su mano, una lanza de chakra dorada se materializó en el agarre de Susanoo. En ese momento, parecía un dios de la guerra con armadura dorada descendiendo de los cielos. En comparación con su Susanoo, el pacifista, que a la gente común le había parecido enorme, ahora parecía lamentablemente pequeño. Probemos el poder de este Susanoo. Sin esperar a que Sentomaru y los demás salieran de su aturdimiento, Lin Xuan lanzó su lanza directamente al pacifista más cercano. Auge. El aparentemente indestructible pacifista fue atravesado instantáneamente, dejando un enorme agujero en su cuerpo. Entonces, crepitar, una oleada de electricidad surgió del pacifista, acompañada de arcos de relámpagos. Al escuchar esto, Sentomaru finalmente volvió a la realidad, su expresión se retorció de horror. Inmediatamente gritó a los marines que estaban cerca del pacifista. «Salgan de ahí, ahora». Los marines, al ser de élite, reaccionaron con rapidez. Al ver al pacifista a punto de estallar, se apresuraron a alejarse lo más posible. Lamentablemente, todavía eran un paso demasiado lentos. ¡Bum! Una explosión ensordecedora sacudió el campo de batalla. El pacifista detonó violentamente y la onda expansiva hizo volar a los marines cercanos, dejándolos gravemente heridos. Aunque ninguno de ellos murió en el acto, la mayoría había perdido la capacidad de luchar. En otra isla a lo lejos, Kizaru, que estaba enfrascado en una batalla con Uchiha Madara, echó un vistazo a la conmoción. Su rostro se ensombreció. Esto es terrible. Se dio cuenta de que Madara quizá no mentía. La fuerza de Lin Xuan era evidente. Sentomaru y los demás podrían no solo no rescatar a los dragones celestiales, sino incluso perder la vida. Justo cuando Kizaru estaba cada vez más ansioso, la fría voz de Madara resonó en sus oídos. ¿Te atreves a perder la concentración mientras luchas contra mí? Parece que el poder que he demostrado aún no te ha ganado el respeto. La expresión de Kizaru se retorció en shock mientras se giraba hacia Madara, con la incredulidad escrita en todo su rostro. ¿Qué dice este tipo? ¿Acaso no tenía todo su poder? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría existir una existencia tan monstruosa en este mundo? A Madara no le importó si lo creía o no. Inmediatamente lanzó un ataque frenético. En cuanto a Lin Xuan, después de probar su nuevo poder, estaba bastante satisfecho con los resultados. Cuando vio el anime, quedó impresionado por la fuerza de los pacifistas. Ahora, aquellas máquinas de guerra que una vez temió eran tan frágiles como el tofu en sus manos. Tengo que admitirlo, esto se siente bastante bien. Sonriendo, Lin Xuan volvió su mirada hacia los pacifistas restantes. Al ver esto, el rostro de Sentomaru palideció. ¿Este tipo está planeando destruir a todos los pacifistas? Muchas gracias por tomarte el tiempo para comentar, dejar una reseña, donar piedras de poder y apoyarme en Patreon. Realmente significa mucho. Por favor, dona piedras de poder. Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 35. Defensa aterradora. 8 pacifistas destruidos en fila. Los pacifistas son armas humanoides desarrolladas por el gobierno mundial en el mundo de One Piece. Su apariencia está inspirada en el señor de la guerra del mar, Bartolomeu Kuma, y su principal misión es ayudar a Sentomaru a eliminar piratas con recompensas superiores a los 100 millones de berries. Sus capacidades de combate son extraordinariamente poderosas. En la historia original, los piratas del sombrero de paja, incluyendo a Luffy, fueron brutalmente dominados por los pacifistas. De no ser por la intervención de PX-0, Bartolomeu Kuma, podrían haber sido completamente aniquilados. En ese momento, al ver a Lin Xuan destruir sin esfuerzo a un pacifista, el rostro de Sentomaru, que parecía el de una mujer, se llenó de incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salieron estos dos desconocidos? ¿Por qué son tan fuertes? Tras la sorpresa inicial, Sentomaru notó que la mirada de Lin Xuan se dirigía a los demás pacifistas. Su expresión cambió bruscamente y exclamó para sus adentros. ¡Qué mal!
En el pasado, siempre que lideraba a estos pacifistas en batalla, eran invencibles, infundiendo miedo en los corazones de innumerables piratas. Nunca imaginó que un día le preocuparía que los pacifistas estuvieran en peligro. Pero ahora, no tenía más opción que considerar las consecuencias si todos los demás pacifistas fueran destruidos por Lin Xuan. Después de todo, estos pacifistas no solo eran poderosos, sino también extremadamente caros de producir. El cuartel general de la Marina se estremecería de dolor ante la pérdida de uno solo, y mucho menos de todos. Y si todos fueran destruidos, ¿cómo podría continuar su misión de eliminar piratas con recompensas de más de 100 millones de berries? Cuanto más lo pensaba, más ansioso se ponía. Sin embargo, no perdió la compostura. De inmediato se dio cuenta de que ordenar a los pacifistas que se retiraran sería inútil, sobre todo porque ni siquiera habían rescatado al rehén. Entonces, antes de que Lin Xuan pudiera lanzar su ataque, Sentomaru dio una orden decisiva a los pacifistas. PX-2, PX-3 y hasta PX-9, fijen el objetivo y ataquen. Al instante, los 8 pacifistas restantes respondieron, con sus bocas cargadas con rayos láser. En opinión de Sentomaru, por muy fuerte que fuera Lin Xuan, no debería poder defenderse de ataques desde múltiples direcciones simultáneamente. Un ataque coordinado de todos los pacifistas podría tener resultados inesperados. Si Lin Xuan resultara herido o incluso si se retrasara, Sentomaru tendría tiempo de retirar a los pacifistas o tomar otras acciones. Ante esta situación, la reacción de Lin Xuan sorprendió a todos los que lo rodeaban. Bien. Esta es la oportunidad perfecta para comprobar la fortaleza de la defensa del Susanoo. Con una leve risa, Lin Xuan abandonó su postura ofensiva inicial y en su lugar adoptó una postura que parecía decir: adelante, golpéame. Al ver esto, la ira de Sentomaru estalló, eclipsando momentáneamente su sorpresa anterior. En su mente, Lin Xuan había destruido PX-1 tan fácilmente solo por el factor sorpresa. Ahora, quería que Lin Xuan experimentara todo el poder de los pacifistas y se arrepintiera de haberlos subestimado. Pronto, bajo el mando de Sentomaru, los 8 pacifistas terminaron de cargar sus ataques y los desataron contra Lin Xuan. Zas. 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 Una serie de sonidos agudos y penetrantes resonaron casi simultáneamente mientras 8 rayos láser dorados se disparaban hacia el Susanoo dorado de Lin Xuan desde 8 direcciones diferentes. Los marines que se encontraban alrededor sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo con solo observar esta escena. Según su conocimiento, los rayos láser de los pacifistas se basaban en la técnica Yasakani no Magatama del almirante Kizaru. En otras palabras, esto equivalía a 8 ataques de nivel Kizaru dirigidos simultáneamente a Lin Xuan. A sus ojos, no importa cuán fuerte fuera Lin Xuan, debería haber sufrido algún daño bajo tal ataque. Pero la realidad estaba muy lejos de sus expectativas. Bajo sus tensas miradas, los 8 rayos láser golpearon el Susanoo dorado de Lin Xuan, produciendo explosiones ensordecedoras. Sin embargo, para su horror, el Susanoo dorado ni siquiera se movió, permaneciendo completamente ileso incluso después de que terminaron los ataques. ¿Cómo es esto posible? Sentomaru quedó estupefacto. Los oficiales de la marina que estaban alrededor estaban igualmente atónitos. No podían creer que este extraño gigante de energía dorada de Lin Xuan fuera tan abrumadoramente poderoso. Incluso permitiendo que los 8 pacifistas atacaran libremente, salió ileso. ¿Cómo se suponía que lucharían contra esto? Mientras estaban congelados por la sorpresa, Lin Xuan, como era de esperar, cosechó otra ola de puntos de reputación. Su prueba fue completa y los resultados lo satisficieron. Al volver la mirada hacia los 8 pacifistas restantes, su figura se desdibujó de repente. El Susanoo dorado se transformó en un rayo de luz, pasando junto a cada pacifista en un instante. Por donde quiera que pasaba, una lanza dorada aparecía con la velocidad del rayo. Cuando Sentomaru y los demás recuperaron el sentido, Lin Xuan ya había atacado 8 veces. Incluso sin ninguna técnica de lanza formal, la fuerza detrás de sus ataques fue suficiente para atravesar a los 8 pacifistas. ¡No! Sentomaru dejó escapar un grito desesperado, pero ya era demasiado tarde. Casi simultáneamente todos los pacifistas comenzaron a explotar. Accede a 35 capítulos por adelantado en mi Patreon. p@patreon.com/albluestories. Progreso. 1/3 miembros de Patreon. Recompensa. Bloqueada, pendiente de completar. Capítulo avanzado aumentado, 30-40. Requisito. Reclutar 3 miembros de Patreon. Por favor, dona piedras de poder.
Me mantiene motivado y ayuda a los lectores a encontrar la novela fácilmente. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 36. Capítulo 036. Madara Uchiha. La armada es demasiado decepcionante. Todos, corran. Cuando los pacifistas estaban a punto de explotar, Sentomaru fue el primero en retirarse rápidamente, gritando a todo pulmón a los demás. Los demás no necesitaron su advertencia. Ya comprendían lo peligrosa que era la situación. Habían presenciado de primera mano el aterrador poder destructivo de la explosión de un solo pacifista, y ni hablar de 8 detonando simultáneamente. Entonces, ya habían comenzado a huir frenéticamente, deseando que sus padres les hubieran dado unas cuantas piernas extra. Pero antes de que pudieran llegar lejos, ¡boom! 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 Se produjo una serie de explosiones ensordecedoras y casi simultáneamente enormes nubes en forma de hongo se elevaron sobre la isla. Por un instante, se sintió como si el cielo se hubiera hecho añicos y la tierra se hubiera partido en dos. La isla entera fue destrozada y se hundió en el mar. Las ondas de choque de las explosiones incluso dispersaron las nubes del cielo. Cuando la isla se derrumbó, cantidades masivas de agua de mar se precipitaron hacia el interior, formando aterradores maremotos que arrasaron las islas circundantes. Mucho tiempo después, un Sentomaru maltratado apareció en una isla cercana, tosiendo sangre repetidamente. Está claro que, aunque había logrado escapar en el último momento, había sufrido graves heridas por la explosión. Después de él, unas cuantas personas más llegaron a la isla, pero sus condiciones eran aún peores. Aún así, ellos tuvieron suerte. Porque los demás no habían escapado en absoluto. Habían volado en pedazos en la explosión, reducidos a cenizas. Quizás hubo otros sobrevivientes que huyeron en diferentes direcciones, pero su número sería insignificante. Afortunadamente, el pánico causado por la captura de los dragones celestiales, así como las batallas anteriores, ya habían expulsado a todos los civiles de la isla. Los marines restantes habían sido evacuados por Sentomaru antes de que rodearan a Lin Xuan. Los que murieron en la explosión fueron varios cientos de marines de élite, incluidos muchos oficiales con rango de capitán y comandante. Incluso el comandante de la guarnición del archipiélago Sabaody, el teniente coronel Barbanegra, había perecido. Lo más trágico fue que murieron por las explosiones de las propias armas de guerra del gobierno mundial. Si esto se supiera, los marines se convertirían en el hazmerreír. Ese tipo, murió. Sentomaru se aferró a la horrible herida en su hombro, con la mirada fija en el área cubierta de humo donde habían ocurrido las explosiones. En este momento, todo lo que podía esperar era que Lin Xuan hubiera muerto en la explosión. Al menos entonces los sacrificios de tantos marines de élite no habrían sido en vano. Pero al mismo tiempo, estaba en conflicto. Los 3 dragones celestiales de la familia Rosuan seguían en esa isla. Si también hubieran sido destrozados, los marines sin duda se enfrentarían al castigo más severo del gobierno mundial. Después de darle vueltas en su mente, Sentomaru sintió que le venía un dolor de cabeza. Maldita sea, todo es culpa de esos 2 lunáticos. ¿Por qué tuvieron que hacer algo tan loco? En ese momento, un destello de luz amarilla apareció de repente cerca de Sentomaru y los demás, materializándose en un hombre alto con un traje de rayas amarillas. Kizaru. Almirante. En el momento en que Sentomaru y los demás vieron a Kizaru, gritaron de emoción. Pero inmediatamente después, sus expresiones cambiaron drásticamente. Porque lo que vieron fue a Kizaru en un estado absolutamente miserable, cubierto de heridas espantosas y con sangre fluyendo de su cuerpo. Claramente, mientras estaban luchando contra Lin Xuan, Kizaru había sufrido una aplastante derrota a manos de Madara Uchiha. Aún así, al ver a Kizaru aparecer ante ellos ahora, no pudieron evitar sentir un rayo de esperanza. ¿Logró el almirante derrotar a Madara Uchiha? Kizaru pareció leer sus pensamientos y les dio una sonrisa amarga antes de girar su mirada en cierta dirección. Sentomaru y los demás inmediatamente siguieron su línea de visión, y sus pupilas se encogieron violentamente. ¿Cómo es esto posible? Lo que vieron fue a Madara Uchiha caminando hacia ellos. Peor aún es que Madara no tenía ni un solo rasguño. En otras palabras, la batalla entre Kizaru y Madara no había salido como lo habían imaginado. El resultado real fue que Kizaru fue derrotado por completo. Esto destrozó su comprensión del mundo. Algunos de los marines, ya gravemente heridos, incapaces de soportar el impacto, se desmayaron en el acto. Y luego ocurrió algo aún más inaceptable. ¡Zas! Un débil sonido resonó cuando una figura dorada salió disparada del mar cubierto de humo y aterrizó en la isla donde se encontraban.
Esta figura dorada no era otra que el Susanoo dorado de Lin Xuan. En cuanto a Lin Xuan, a salvo dentro del Susanoo, salió completamente ileso. Los 3 dragones celestiales aún estaban aferrados a sus garras, habiendo sobrevivido también a la terrible experiencia. Cuando Madara vio el Susanoo dorado de Lin Xuan, se sorprendió visiblemente. Murmuró para sí mismo. ¿Un Susanoo dorado? Nunca había oído hablar de algo así. Por supuesto, solo él podía escuchar sus propias palabras. Al mismo tiempo, ruido sordo. Cuando Sentomaru vio aparecer a Lin Xuan, recibió el golpe definitivo. Sus heridas se agravaron y cayó al suelo, inconsciente. Lin Xuan lo miró y sacudió la cabeza con decepción. ¿Así que esta es la poderosa fuerza de la marina? ¡Qué patético! Madara asintió en señal de acuerdo. Realmente una decepción. Al oír esto, Kizaru y los pocos marines conscientes que quedaban apretaron los puños con furia.